Capítulo 21. Christopher miró esas runas arcanas, perdido en profundos pensamientos. Estaban tallados con destreza en la piedra y exudaban un aire de antigüedad y misterio. Definitivamente los había visto antes. Se le encendió una luz en la cabeza. Sacó su cuento y lo abrió en la página oscura y aceitosa que había obtenido del lobo de 4 ojos. Allí. Algunas de las runas anaranjadas de la página eran similares a las de la cueva. ¿Estás bien?, preguntó Sarah. Ella y Mako lo miraban con preocupación. Christopher llevaba más de un minuto mirando esas runas, completamente fascinado por ellas. Lo siento, se disculpó. Solo sabía que había visto runas similares en alguna parte. Son idénticas a las de una de mis páginas, dijo, señalando con el dedo. Ya veo, dijo Mako sonriendo. De hecho, son similares porque ambos están escritos en el antiguo laberinto. ¿Sabes leerlo?, preguntó Christopher con esperanza. Cuanto antes pudiera aprender sobre la página del lobo, antes podría conocer su nuevo poder. No, en realidad no, respondió Mako. Sarah conoce un par de esas runas, pero no te hagas ilusiones. El laberinto antiguo tiene miles de runas diferentes con diferentes estilos y reglas gramaticales. Son pocos los que pueden leerlo. ¿No podemos usar mi página para ayudarnos a descifrarlo? Esta vez, Mako se rió de buena gana. Sí, así es como se traducen la mayoría de las runas. Encontramos una página escrita en laberíntico antiguo, esperamos a que el sistema la traduzca y comparamos las runas con las que están en la pared. Pero como te dije, hay miles de runas diferentes y las páginas escritas en laberíntico antiguo son raras. Christopher agradeció su explicación con un gesto y continuaron avanzando por el túnel. ¿A dónde se dirige toda esta gente?, preguntó mientras observaba cómo los grupos avanzaban lentamente hacia el extremo opuesto del túnel. Van al ápice, respondió Sarah. Es como llamamos a los pasajes que llevan a los pisos inferiores. Básicamente, van al segundo piso. Mako señaló con la cabeza hacia el final del túnel. Y esa es nuestra salida, la encrucijada. Christopher siguió su mirada y se quedó boquiabierto un momento después. Una enorme formación de Oni se bloqueaba el túnel que se abría ante ellos. En la piedra preciosa en bruto se habían tallado grandes escalones con intrincados y retorcidos patrones. Los escalones brillaban bajo la luz parpadeante de las antorchas, pero lo que llamó la atención de Christopher fue el tenue y extraño resplandor que parecía emanar de los propios escalones. A pesar del flujo constante de personas subiendo y bajando, la visión mejorada de Christopher no podía detectar ni una sola mota de polvo en su superficie pulida. Un vacío borroso y oscuro se alzaba sobre las escaleras, una boca abierta de la que aparecían o desaparecían personas. La gente caminaba hacia allí sin miedo, pero Christopher no podía evitar sentirse cauteloso. Zarcillos de niebla negra se deslizaban desde el vacío, retorciéndose y enroscándose alrededor de aquellos que se acercaban como si los arrastraran hacia el vientre de un monstruo. Vamos, lo animó Mako mientras Christopher vacilaba. Le puso una mano en la espalda y lo empujó escaleras arriba. Christopher intentó no entrar en pánico, pero las cosas estaban sucediendo demasiado rápido. No hacía ni una hora que estaba atrapado en una celda de prisión y ahora estaba a punto de atravesar una especie de portal mágico. Subió torpemente los escalones y cuando llegó al último, Mako le dio un fuerte empujón, provocando que Christopher tropezara dentro del agujero borroso. Christopher no estaba seguro de qué esperar. Tal vez la sensación de atravesar la superficie de un lago, una oleada de ruido estático en sus oídos o incluso una oleada de dolor intenso e inimaginable. Pero nada de eso sucedió. En un momento, se encontraba en un vacío etéreo, rodeado de lenguas de niebla negra que lo arrastraban y, al siguiente, estaba contemplando el final de un túnel corto. Afuera, el radiante sol de la tarde brillaba entre un hermoso cielo azul. ¿Ves? Fue fácil. A sus espaldas, Mako se reía. Le hizo un gesto a Christopher para que siguiera avanzando por el túnel. Por suerte, Sarah y yo también usamos esta entrada la última vez que entramos al laberinto. De lo contrario, nos habríamos separado de ti. ¿Hay más entradas?, preguntó Christopher mientras se acercaban a la salida. Sí, respondió Sarah. No miles, sino al menos un par de cientos. La mayoría están bajo el control de gobiernos u organizaciones poderosas. Los demás están ocultos y, a menos que haya un brote, tenemos pocas posibilidades de encontrarlos. ¿Qué es un brote?, preguntó Christopher. Hablemos de eso después de que te instalemos, sugirió Mako.
Cuando llegaron a la salida, Christopher examinó los alrededores. La pequeña cueva de la que habían salido estaba rodeada por una pared circular de 10 metros de altura reforzada con gruesas placas de metal. En lo alto de la pared, 2 filas de alambre de púas flanqueaban enormes torretas armadas, cuyos cañones apuntaban directamente hacia ellos. ¡Alto!, gritó Mako. «Daos un momento». Christopher siguió con la mirada a Michael y se percató de que había un oficial patrullando cerca. Vestía un chaleco militar y llevaba un rifle enorme, acababa de notar su llegada. El hombre cogió la radio y, tras intercambiar algunas palabras, levantó la mano y les hizo una señal para que se acercaran. «¿Qué es este lugar?», preguntó Christopher mientras se acercaban al oficial. «El Centro Europeo de Autores», respondió Sarah. «Será tu hogar durante la próxima semana». El oficial saludó a Sarah con una sonrisa amistosa antes de conducirlos a un vestíbulo no muy concurrido. Después de que Michael y Sarah se identificaron como agentes de la EAD, llegó el momento de registrar a Christopher. Los ojos del empleado estaban llenos de confusión mientras Sarah y Michael intentaban explicar que Christopher estaba reclutado. Por alguna razón que Christopher no podía entender, la mujer de mediana edad se negó a creer que un recluta había salido del laberinto, y solo después de una larga hora de convencerla aceptó. Sarah mencionó que no todos los autores estaban registrados en la EAD, sin embargo, si querían utilizar una de sus entradas, tendrían que hacerlo. El proceso se prolongó durante lo que pareció una eternidad, la mayor parte del tiempo dedicado a cambiar el estado de Christopher de presuntamente muerto a vivo. Finalmente, después de que la empleada les asegurara que se encargaría del resto del papeleo, a Christopher le asignaron una habitación en el ala de reclutamiento. Michael y Sarah, que ya conocían el lugar, lo llevaron allí. La habitación no era gran cosa. Era pequeña y estrecha, con pintura amarilla descascarada en las paredes y un olor a humedad y a viejo. Estaba amueblada con una cama de madera antigua, una mesita de noche y un armario, claramente demasiado grande para caber en una habitación tan pequeña. Era 100 veces mejor que la celda en la que había pasado sus últimas semanas, pero Christopher no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. «¿Por qué todo está tan abarrotado aquí?», preguntó. Los techos eran bajos, las habitaciones eran pequeñas y los pasillos estrechos. Incluso la oficina donde habían pasado las últimas 3 horas era incómodamente pequeña y apenas lograron caber dentro. «Edificio viejo», se rió Sarah. «No, no es eso», interrumpió Mako. «Fue diseñado intencionalmente de esa manera. El objetivo era acostumbrar a los autores a la naturaleza claustrofóbica del laberinto». Los ojos de Sarah se abrieron de par en par, pero aquí casi no hay autores viviendo. «Lo sé», respondió Mako. «El plan era mantener a autores de diferentes rangos por aquí en caso de que hubiera un brote. Pero terminó siendo solo el reclutado y un par de legendarios. E incluso entonces, la mayoría se va tan pronto como completa su preludio». «¿Qué es un preludio?», preguntó Christopher, provocando que Michael y Sarah intercambiaran una mirada aprensiva. «Siéntate», ordenó Mako señalando la cama. Una vez que Christopher se sentó, Mako se volvió hacia Sarah y le pidió: «¿Puedes repetir mis palabras, por favor? No quiero que se olvide de lo que voy a decir». «¿Por qué lo olvidaría?», preguntó Christopher, pero lo ignoraron. «¿Sabes cómo uno se convierte en autor?», preguntó Mako, y Sarah repitió sus palabras inmediatamente después. Christopher negó con la cabeza. Le había hecho una pregunta similar a Lisa, pero ella no le había dado una respuesta concreta. Cada pocos meses, el laberinto transporta personas al azar a una de sus afueras. La mayoría tiene entre 18 y 30 años, aunque hay algunas excepciones, explicó Mako, repitiendo sus palabras. En ocasiones, un oráculo de la EAD adivinará los nombres de algunos de estos individuos meses antes de que sean arrojados al laberinto. Esos son los afortunados, ya que podemos usar el tiempo que nos quede para entrenarlos. «¿Qué es un oráculo?», interrumpió Christopher. «Es el nombre que usamos para las personas que pueden comunicarse con el laberinto», respondió Michael antes de continuar. «Cuando alguien ingresa al laberinto por primera vez, se convierte en un reclutado, el rango inicial de un autor. Sin embargo, a diferencia de los otros rangos, el de reclutado es un rango temporal». «¿Temporario?». «Sí, un rango de recluta es solo temporal», dijo Mako. ¿No te diste cuenta de la confusión del empleado antes? Por lo general, un recluta no puede existir fuera del laberinto. Las únicas excepciones son aquellos como tú, Lázaro. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó Christopher. Se dio cuenta de que Michael estaba insinuando algo,
pero no entendía qué. El preludio, dijo Mako con voz severa, es una prueba que todos los reclutados deben atravesar al ingresar al laberinto. No hay forma de escapar de ella, y solo aquellos que sobreviven pueden convertirse en leyendas. Entonces, ¿soy especial porque no tuve que pasar por el preludio? Preguntó Christopher. No estaba seguro de si debería sentirse afortunado. No, dijo Mako secamente. Como mencioné, cada recluta debe enfrentar su preludio. El tuyo todavía no ha sucedido, hizo una pausa, observando cómo el horror se apoderaba lentamente del rostro de Christopher. Vas a volver al laberinto, Christopher. Capítulo 22. El corazón de Christopher dio un vuelco. Eso no podía ser cierto. Debió haber entendido mal. Sus ojos iban de Sarah a Mako. La expresión de Mako era indescifrable, pero su habitual sonrisa burlona había desaparecido. Por otro lado, Sarah ni siquiera podía mirarlo a los ojos, tenía el rostro pálido y los ojos pegados al suelo. Eso no puede ser correcto, susurró. Christopher encontró las 3 cicatrices retorcidas en su brazo y un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser. Gritó, temblando de miedo y de ira. ¿Estás diciendo que necesito regresar a ese lugar? No necesariamente al pantano, pero sí, respondió Sarah. Lo quieras o no, volverás al laberinto. Dile las malas noticias, intervino Mako. Sarah se aclaró la garganta antes de continuar, con la voz temblorosa. Tu preludio comenzará en 7 días. Christoph hundió la cara entre las manos, respirando con dificultad y de forma irregular. 7 días. En 7 días, volvería a ese infierno. ¿Ahora entiendes por qué Lisa es una perra? Mako resopló con disgusto. Te hizo perder el tiempo. Podrías haberte estado preparando para el preludio, aumentando tus probabilidades de supervivencia. Pero Christopher ni siquiera prestaba atención a sus palabras. No, dijo con vehemencia. No quiero volver a ese lugar. No importa lo que quieras, afirmó Mako. En 7 días, te teletransportarán al interior del laberinto. La única forma de evitarlo es la muerte. Sarah le lanzó una mirada a Mako, pero se mordió el labio y decidió permanecer en silencio. ¿Ve por qué Lisa me mantuvo allí? Preguntó finalmente Christopher. Es complicado, suspiró Mako. ¿No tienes ni idea? Christopher se destrozó la cabeza al recordar el tiempo que pasó dentro de su celda. Lisa estaba muy interesada en mis últimos momentos en el pantano, dijo. Quería que identificara puntos de referencia reconocibles. ¿Qué le dijiste? Preguntó Mako. Estaba herido y destrozado. Christopher cerró los ojos y repasó cuidadosamente sus últimos recuerdos del pantano. Apenas podía ver unos centímetros por delante de mí y, en un momento dado, tenía tanta sed que arrastré mi cuerpo hasta un charco. Hizo una pausa, con las manos temblorosas. No estaba seguro de por qué reaccionaba de esa manera. Cuando pasó por los mismos recuerdos con Lisa, esto no había sucedido. Michael y Sarah se mantuvieron en silencio, dándole tiempo para calmarse. Me quedé tendido en el charco sin fuerzas. Sentía que mi cuerpo se hundía lentamente en el barro, pero estaba demasiado cansado para escapar. Lo último que recuerdo es que el agua me subía a la cara y me ahogaba lentamente. Levantó la cabeza y notó que los ojos de Sarah habían comenzado a llorar. Creemos que has encontrado un esófago, dijo Mako, y lo mismo piensa el resto del EAD. ¿Un qué? Un esófago, repitieron Michael y Sarah al unísono. Es un pasaje que permite viajar entre diferentes pisos del laberinto sin tener que pasar por las encrucijadas y los ápices. En tu caso, es difícil saber si el esófago irá hacia arriba o hacia abajo. Como Lázaro, tan pronto como intentaba salir del piso en el que estabas, te teletransportaban al primer piso. ¿Por qué es eso importante? Preguntó Christopher, temblando de sudor frío. Las gargantas son extremadamente raras y valiosas, respondió Mako. Si una organización poderosa consigue una, puede usarla para saltarse ciertas partes del laberinto, moverse más rápido o tomar a sus enemigos desprevenidos. No es algo que se pueda comprar con dinero. Michael dudó. No todo son malas noticias, dijo finalmente, y Sarah siguió repitiendo sus palabras. Al convertirte en autor, adquieres habilidades capaces de realizar hazañas increíbles e inhumanas. Muchos matarían por tener esas habilidades. No me importan, gritó Christopher. Era la verdad.
Naturalmente, le había atraído la idea de ejercer poderes mágicos, aunque no hubiera sucedido en las mejores circunstancias. Todavía recordaba la primera vez que utilizó Crimson Proof y observó cómo su carne se reformaba lentamente, fue impresionante. Y, sin embargo, si el sacrificio implicaba regresar a ese lugar, con gusto renunciaría a esos poderes. Acababa de regresar de entre los muertos y no deseaba regresar. Mako se acercó a Christopher, que seguía sentado en la cama, y se arrodilló para que estuvieran al mismo nivel. La cara seria de Mako se transformó en una mueca repugnante cuando sus miradas se cruzaron. Escuché que mataste a tu padre y convertiste a tu hija en un vegetal, dijo sin rodeos. Sarah jadeó y abrió mucho los ojos. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Christopher se lanzó hacia adelante, con el puño apuntando a la cara de Mako. Pero justo antes de que pudiera aterrizar, Mako frunció el ceño y, con una velocidad antinatural, tan rápida que Christopher no pudo ver más que una imagen borrosa, agarró hábilmente la muñeca de Christopher. Furioso, Christopher intentó escapar, pero fue en vano, incapaz de escapar del férreo agarre de Mako. Finalmente dejó de luchar, ya que cuanto más se movía, más le dolían las muñecas. Mako dejó escapar una risa seca, con sus ojos clavados en la mano de Christopher, con una mirada curiosa en ellos. Bien, todavía tienes fuerzas para luchar, dijo Mako. Sarah, ¿puedes ir a buscar unos guantes? Sarah miró a Mako con expresión interrogativa, pero él solo le hizo un gesto para que se apurara. Sarah puso los ojos en blanco y salió de la habitación. Sobre tu hija, empezó Mako. Mantén a mi hija fuera de tu boca, gritó Christopher. Existe la posibilidad de que puedas curarla, dijo Mako con paciencia, sin inmutarse por la explosión. Puedes salvarla. El mundo de Christopher se puso patas arriba por segunda vez hoy. Su corazón se aceleró y la adrenalina corrió por sus venas. ¿Cómo? Preguntó Christopher con voz ronca. El laberinto es implacable y aterrador, dijo Mako. He perdido la cuenta de cuántas personas vi morir, ya sea por monstruos o enfermedades. Pero también es un lugar de oportunidades. Hay muchos tipos de habilidades y tesoros dentro del laberinto. Estoy seguro de que, en el fondo, debe haber al menos un par que puedan ayudar a tu hija. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Christopher con los ojos húmedos. Olvídalo. Estás muerto de miedo y ni siquiera has entrado en un laberinto antes, se burló Mako. Nunca lo lograrás. Simplemente haz lo mejor que puedas para intentar sobrevivir al preludio y olvídate de caer más bajo. ¿Qué necesito hacer? La voz de Christopher se elevó mientras preguntaba una vez más. Con un movimiento diestro, Mako sacó un cigarrillo de su bolsillo y se lo puso en los labios. Hazte más fuerte, respondió, sin molestarse en encender el cigarrillo. Pronto, alguien entrará por esa puerta y te invitará a tomar algunas lecciones hasta que comience tu preludio. Recházalas. Es poco lo que pueden enseñarte en solo 7 días. Además, tienes una ventaja que ningún otro recluta tiene. Sí. Sí. Aún no has pasado por el preludio, pero ya estás reclutado. Lo que significa que puedes entrar al laberinto incluso antes de tu preludio. Me suicidaré antes, dijo Christopher. Tal vez sea cierto. Pero lograste sobrevivir a las afueras del 4º piso, así que no puedes estar tan indefenso. Además, la dificultad de cada laberinto aumenta a medida que avanzas al siguiente piso. El laberinto del 2º piso es el primero y el más fácil. Estoy seguro de que lo que encuentres en él no será tan aterrador como lo que encontraste en el pantano. Christopher suspiró aliviado, lo que provocó que Mako frunciera el ceño y se inclinara hacia adelante, poniendo su rostro tan cerca del de Christopher que su cigarrillo tocó la nariz de Christopher. No te relajes todavía. Muy pocos autores mueren en el 2º piso, pero eso es porque los únicos que lo enfrentan son los que han sobrevivido al preludio, advirtió. Nunca bajes la guardia dentro del laberinto. Christopher asintió con la cabeza en señal de comprensión. Estoy seguro de que Lisa vendrá a verte en cuanto nos vayamos, continuó Mako. Pídele que te lleve al 2º piso. ¿Y si no me deja? Estoy seguro de que lo hará, dijo Mako con una sonrisa. Puede que sea una perra, pero tiene conciencia. Estoy seguro de que se siente culpable por tenerte encerrada en Aimenchuk durante tanto tiempo. Christopher apretó los puños. Hace un momento, la idea de regresar al laberinto le resultaba aterradora, y ahora. Allí estaba él, deseando poder regresar de inmediato. Alguien golpeó suavemente la puerta antes de abrirla.
Christopher supo que era Sarah incluso antes de que entrara en la habitación. Con su audición mejorada, se dio cuenta cuando se dio la vuelta después de dar apenas una docena de pasos por el pasillo. Había estado esperando afuera del pasillo. La cara de Sarah se transformó en disgusto cuando notó el cigarrillo apagado colgando de los labios de Michael. Me dijiste que esta vez lo dejarías para siempre, acusó. Lo juro. Por eso no lo encendí, dijo Michael, levantando ambas manos. Me ayuda a pensar. Ella negó con la cabeza con desprecio antes de acercarse a Christopher y entregarle un par de guantes amarillos. Olvidé que tenía un par conmigo, dijo. Están hechos de cuero de devorador, así que no tienes que preocuparte de que desaparezcan cuando ingresas al laberinto. Antes de que Christopher pudiera agradecerle, un timbre de teléfono resonó en la habitación. Michael metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono inteligente negro. Miró el nombre en la pantalla con una sonrisa burlona. Tenemos que irnos, dijo, y colgó el teléfono. Lisa nos invita a salir. Christopher reaccionó lentamente, todavía procesando lo que acababa de aprender. No olvides lo que te he dicho, dijo Michael con seriedad. Faltan 7 días para tu preludio. No tienes mucho tiempo. Si realmente quieres hacer algo por tu hija, este es tu primer paso. Michael desapareció en el pasillo sin siquiera molestarse en mirar atrás. Sarah lo miró fijamente mientras se iba. No te preocupes por él, dijo en tono reconfortante. Es un tipo decente, solo que le cuesta demostrarlo. Christopher respondió con una sonrisa silenciosa. Hagas lo que hagas, no le des a Lisa más pistas sobre tu estancia en el pantano, continuó Sarah. Finge ignorancia si es necesario. Y no le digas a nadie que eres un Lázaro, hay una superstición tonta entre ellos y la gente acabará evitándote. Sarah se levantó y caminó hacia la puerta. Buena suerte, Christopher. Capítulo 23. Sarah se unió a Michael al final del pasillo. Avanzaron rápidamente por los estrechos pasillos blancos, subieron al ascensor y presionaron el botón de la planta baja. Lamento haberte puesto en esta situación, se disculpó Michael. Pronto olvidarán lo que hice, pero seguirán recordándote. Somos un equipo, respondió Sarah con una media sonrisa. Gracias. Pero todavía estoy enojada contigo por haberle contado lo del esófago, dijo enojada. ¿Y si el quinto va a por él? Ni siquiera sabemos si el esófago llega al tercer o quinto piso. Como si les importara, se quejó Sarah. Si lo descubren, irán a por él, sin importar si él lo sabe o no, explicó Michael. Además, si la búsqueda de la EAD no lleva a ninguna parte, apuesto a que les venderán la información de todos modos. Es demasiado valiosa para guardarla. Silbido. El ascensor llegó a su destino y Sarah y Michael salieron al vestíbulo. Había media docena de guardias de seguridad durmiendo, con chalecos antibalas y rifles automáticos. Todos eran civiles y no había ningún autor a la vista. ¿No vamos a regresar al laberinto?, cuestionó Sarah. Primero descansemos y comamos algo. Hemos venido corriendo desde el piso 19. Tengo antojo de un buen sándwich de 30 centímetros. Atún y huevo otra vez, se quejó ella, pero él la ignoró. Escuché lo que le dijiste sobre curar a su hija, susurró Sarah. Sabes que eso es casi imposible. Ni siquiera Al, que está especializado en habilidades curativas, puede curar el daño cerebral. Es posible. Es poco probable, pero posible, respondió Michael, ignorando su mirada reprobatoria. Y si tu objetivo era motivarlo, te darás cuenta de que pronto lo olvidará, ¿verdad? Michael suspiró. Se trata de lo mucho que lo desea, respondió. Si repite mis palabras suficientes veces, se le quedarán grabadas, incluso después de que se olvide de mí. Démosle un respiro, protestó Sarah. Sobrevivió a los horrores que acechan en las profundidades del cuarto distrito y luego pasó semanas encarcelado en una celda, siendo el saco de boxeo de Lisa. Necesita tiempo para recuperarse. Michael se negó a responder. ¿En qué estabas pensando al decirle que se enfrentara al segundo?, insistió Sarah. Ella sabía que Christopher tenía poco tiempo, pero temía que si se esforzaba demasiado, perdería la cabeza antes de terminar el preludio. No tiene tiempo. Después de mostrarle sus placas a los guardias, cruzaron las puertas giratorias y recorrieron la acera hasta llegar cerca de una camioneta negra. El parabrisas estaba cubierto de escombros y polvo, ya que había estado estacionada allí durante mucho tiempo. Sarah abrió el auto y se sentó en el asiento del conductor mientras Michael se sentaba en el del pasajero.
Su teléfono comenzó a sonar de nuevo mientras él lo hacía, pero rápidamente cortó la llamada. Deberías retomarlo pronto, le aconsejó Sarah. Lo haré. Déjame disfrutar de mis últimos momentos de paz, respondió Michael con una sonrisa. Ya podía imaginar que se acercaba un dolor de cabeza. Ni siquiera él escaparía ileso después de sacar a Christopher de Aimenchuk. ¿Por qué te importa?, preguntó Sarah. Pero ella ya sabía la respuesta, aunque Michael no lo admitiera. Y no lo hizo. Simplemente me siento responsable de lo que le pasó. Después de todo, fuimos nosotros los que arrojamos su cuerpo al laberinto, mintió. La alternativa era quemarlo, bromeó Sarah, y Michael aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Y no está tan indefenso. A pesar de la mala suerte de Lázaro, logró salir del laberinto. Y con una página única, de todos modos. Sarah se encogió de hombros. Tal vez Christopher no les había contado todo. ¿Qué tenían esos guantes?, preguntó. Me encantaron esos guantes. Algo no andaba bien con sus manos. Sospecho que tiene alguna habilidad pasiva que no puede controlar por completo y que podría estar lastimándolo. ¿Crees que viene de su sinopsis? Tal vez, Michael frunció el ceño. O tal vez esté relacionado con su página única, después de todo, está ligada al alma. ¿Pudiste leerla? Solo el título, admitió Sarah. Lo había hojeado mientras Christopher estaba ocupado con la burocracia. Y hasta eso fue difícil. El laberinto antiguo es demasiado confuso, no estoy segura de haberlo entendido bien. ¿Cuál era el título?, preguntó Mako. Hijo corrupto de Jor, anunció en tono siniestro. Nunca había oído hablar de eso, pero suena siniestro, admitió Mako. Siempre es peligroso encuadernar páginas corruptas. Espero que pueda mantener intacto su razonamiento. Sarah se mordió el labio. ¿Crees que podríamos intentar aprender un poco más sobre la página? Michael se rió. A menos que conozcas a alguien que susurre, su sonrisa se desvaneció lentamente cuando se dio cuenta de a quién se refería Sarah. Sacudió la cabeza, impotente. Lo pensaré, dijo, pero nunca llegaremos a tiempo para su preludio. Su coche se acercaba a la verja cuando el teléfono de Michael sonó por tercera vez. Suspiró y se obligó a atender la llamada. Bienvenido. De regreso a su habitación, una cálida brisa de la tarde se escapaba por la ventana, acariciando suavemente el rostro de Christopher. Se sentó en el suelo con la mirada perdida, sujetándose la muñeca dolorida. Aparecieron moretones violáceos que marcaban los puntos donde el agarre de hierro de Michael había aplastado su piel. De vez en cuando, temblaba, abrumado por la realidad de tener que regresar al laberinto, mezclado con los recuerdos de los terrores que encontró en el pantano. Y, sin embargo, había una sonrisa salvaje en su rostro y determinación en sus ojos. Había una oportunidad. Una oportunidad de expiar sus malas acciones. Tenía una oportunidad de salvar a Christine y la aprovecharía. Christopher se levantó y miró sus manos. Había sido descuidado. No sabía cuánta integridad le quedaba, pero no debía ser mucha. Ni siquiera sabía que hacía el toque sin aliento cuando se usaba en otra persona. ¿Y si había herido gravemente a Michael o, peor aún, lo había matado? Se reprendió a sí mismo, juró tener más cuidado en el futuro y se puso los guantes de color amarillo brillante. Le quedaban ajustados, pero afortunadamente, el cuero se estiraba lo suficiente para adaptarse a sus manos. El amarillo definitivamente no era su color, pero no podía permitirse el lujo de ser exigente por ahora. Christopher se levantó y miró su reflejo en el espejo de la pared. Vio una figura desaliñada, con ojos oscuros y decididos, cabello enmarañado hasta los hombros y una barba castaña desaliñada, un joven que parecía un mendigo sucio. La suciedad y la mugre de su piel ayudaban a cubrir la gruesa cicatriz que le atravesaba el rostro. Iba desde la sien izquierda hasta el lado derecho de la boca, atravesándole la nariz por la mitad. Soy repugnante. Christopher rebuscó en el armario y encontró 3 conjuntos de ropa de camuflaje verde oscuro cuidadosamente doblada. Junto a la habitación había un pequeño baño privado. Después de encontrar una toalla, Christopher se metió en la ducha estrecha y abrió el agua caliente. El alivio fue casi instantáneo. A medida que el agua caliente golpeaba su cuerpo exhausto y lleno de cicatrices, lavando la suciedad, parecía que también se llevaba algunas de sus cargas. 20 minutos después, cuando se acabó el agua caliente de la ducha, se envolvió una toalla alrededor de la cintura antes de hurgar en un pequeño armario encima del lavabo.
No tardó mucho en encontrar lo que buscaba, una bolsa de plástico azul con media docena de hojas de afeitar en su interior. Sacó una de las hojas y comenzó a afeitarse con cuidado. Poco después, cuando ya casi había terminado, su oído mejorado captó el sonido de pasos apresurados y jadeos fuertes en el pasillo. Un momento después, alguien llamó a la puerta. «Entra», dijo Christopher, lavándose rápidamente la cara y asomándose fuera del baño. La puerta se abrió y Lisa entró en la habitación. Saludó a Christopher con una sonrisa y sus mejillas ligeramente sonrojadas, pero ésta se desvaneció rápidamente cuando notó las monstruosas cicatrices en su torso desnudo. Su mirada se demoró tanto que Christopher se sintió incómodo. «¿Hola?», saludó, haciéndola saltar hacia atrás, avergonzada. «Hola, Chris», dijo con torpeza antes de burlarse. «Lindos guantes». Christopher respondió asintiendo. Se los había puesto en cuanto terminó de ducharse. «Mira, sobre lo que pasó, comenzó Lisa, pero Christopher la interrumpió. «No me importa», confesó, sorprendiendo a Lisa. «Me salvaste. Si quieres información a cambio, te la daré con gusto. Es un trato justo, no importa lo que diga Sarah». Hizo una pausa. «Pero la próxima vez, no uses tus habilidades conmigo», susurró con dureza. Después de hablar con Sarah, rápidamente se dio cuenta de que Lisa había estado usando alguna extraña habilidad para intentar extraerle más información. Los ojos de Lisa se dirigieron al suelo, cargados de culpa, y Christopher supo que ahora era su oportunidad. «Tengo que pedirte un favor», dijo. «Necesito que me lleves al laberinto». Los ojos de Lisa se abrieron de par en par porque «Ya estoy en el draft, lo que significa que puedo desafiar al segundo piso», interrumpió Christopher. «No. No sé qué te dijo Sarah, pero tenemos excelentes instalaciones de entrenamiento en el EAC. Te prepararemos para el preludio y...». «7 días», dijo Christopher con voz temblorosa, silenciando instantáneamente a Lisa. «Podría haber tenido más tiempo si no me hubieras tenido prisionero durante 2 semanas. Pero con solo 7 días, ¿cuánto crees realmente que puedo aprender?». Lo vio de nuevo en sus ojos, culpa. «Chris, dudó. «En 2 días. Te llevaré allí en 2 días». «¿Por qué en 2 días?», preguntó. «En 2 días alguien más se irá del EAC para desafiar al segundo piso», explicó. «Los reuniré, es más seguro». «¿Son también Lázaro?», preguntó sorprendido. «No, no lo son», respondió ella. «Ni siquiera están en el servicio militar. Al menos, todavía no». «¿Cómo podrán entrar al laberinto si no están reclutados?», preguntó Christopher. «Lo entenderás cuando los conozcas. Además, ¿no quieres ver a tu hija?». Christopher lo miró con enojo. Por supuesto, quería ver a Christine, pero la visita estaba programada solo 2 días antes de su preludio. Si esperaba a la hora programada, no tendría tiempo suficiente para prepararse. «Aplazaré tu visita para mañana», anunció Lisa. «No será fácil, pero puedo pedirte algunos favores». «Gracias», dijo Christopher. Sus miradas se cruzaron y Lisa le devolvió una sonrisa amable. «Tengo que irme ahora. Te recogeremos mañana a las 6 de la mañana. Prepárate». Capítulo 24. Cuando Christopher se despertó al amanecer, el sol aún no había salido. Luchó por levantarse. Su cuerpo todavía le dolía por haber estado acostado tanto tiempo y, por alguna razón desconocida, le dolía la muñeca cuando ponía algo de peso sobre ella. No pudo evitar sonreír cuando notó los guantes amarillos que llevaba. Había decidido dormir con los guantes puestos, por si acaso sucedía algo. Sin embargo, no podía evitar sentirse avergonzado por salir a la calle con un par de guantes de color amarillo brillante. Después de desayunar rápidamente en un comedor vacío, regresó a su habitación y, poco después, llegaron 2 hombres. Vestían trajes formales, similares al de Lisa, y se presentaron como agentes de la EAD. Christopher escaneó rápidamente sus cuerpos pero no pudo encontrar nada que se pareciera a un cuento. Tal vez no sean autores, pensó. Sin embargo, estaba seguro de que ambos llevaban una pistola en la cintura. Acompañaron a Christopher fuera de su habitación, usaron sus huellas dactilares en el ascensor para acceder al garaje y finalmente lo metieron en la parte trasera de una camioneta negra. Para sorpresa de Christopher, fueron necesarios 2 controles de seguridad para salir del centro. El primero fue al salir del garaje y el segundo al atravesar el alto muro blindado.
En ambas ocasiones, los guardias de las puertas se quejaron y solo después de unas cuantas llamadas telefónicas les permitieron salir. El viaje en coche transcurrió sin incidentes y duró más de 7 horas, llevándolos a través de 2 fronteras, de Suiza a Francia y de Francia a Bélgica. Cuando llegaron al hospital, una enorme estructura compuesta por 5 edificios interconectados, ya era pasada la hora del almuerzo. Mientras uno de los agentes fue a aparcar el coche, el otro llevó a Christopher por el edificio y lo condujo al interior. El hospital estaba repleto de actividad y pasaron más de 20 minutos hasta que finalmente los atendieron en la recepción. Después de un breve intercambio de palabras, les dieron el número de la habitación de Christine y les permitieron entrar. «Hemos llegado», dijo el agente. Se encontraban frente a una puerta de madera blanca adornada con números dorados y metálicos, 6 a 66. «Puedes entrar», dijo el agente. «Estaré esperando junto a la puerta si necesitas algo». Christopher asintió y se tambaleó hacia la puerta mientras la debilidad impregnaba su cuerpo. Su respiración era entrecortada y su corazón latía tan rápido que temía que se le saliera del pecho. Agarró el tirador y ese maldito recuerdo se repitió de nuevo en su mente. Christopher vaciló. «¿Estás bien?», preguntó el agente. El rostro de Christopher estaba pálido y parecía a punto de desmayarse. «No seas cobarde», se dijo a sí mismo. Christopher ignoró al agente, abrió la puerta y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El sonido familiar de las máquinas del hospital lo saludó. La habitación era pequeña pero acogedora y tenía una gran ventana con cortinas amarillas con flores por las que entraba la suave luz del sol. Una cama de hospital ocupaba la mayor parte de la habitación y una pequeña figura yacía en ella. Una lágrima solitaria cayó del ojo derecho de Christopher mientras se acercaba a la cama. Una pequeña niña rubia descansaba tranquilamente con los ojos cerrados. Tenía la piel pecosa y una pequeña nariz respingona entre sus mejillas hinchadas. Christine era más alta de lo que recordaba, pero también estaba más delgada y pálida, probablemente debido al coma prolongado. Una cicatriz de 15 centímetros, parcialmente oculta bajo su pelo rizado, estropeaba su apariencia. Christopher ya no pudo contener las lágrimas y se arrodilló en el suelo, sollozando. Él había hecho esto. Había matado a su padre y había puesto a Christine en coma. Era culpable. Él. Christopher lloró desconsoladamente, abrumado por la desesperación. ¿Cómo podía vivir así, sabiendo lo que había hecho? Su corazón estaba demasiado pesado y, por un momento, estuvo seguro de que su mente se rompería, incapaz de soportar tal peso. Christopher deseaba que Sarah no lo hubiera arrojado al laberinto. Dolía demasiado. «Cobarde», gritó, golpeando el suelo con el puño cerrado. «Maldito cobarde». Se levantó lentamente y se inclinó sobre la cama. Con delicadeza, tomó la mano cálida de Christine entre las suyas y recorrió con la mano cada uno de sus diminutos dedos, uno por uno. Parecían delicadas miniaturas, pero no podía sentirlas a través de sus guantes. A pesar de sus sentidos recientemente desarrollados, no podía sentir la suavidad de su piel. Solo él sabía cuánto extrañaba su toque. Un vago recuerdo de un hombre alto y de cabello oscuro se abrió paso en su mente. Christopher conocía a ese hombre. No podía recordar su nombre, pero había acompañado a Sarah el día anterior. Estaba seguro de que el hombre no había hablado ni una sola vez, y sin embargo, ahora podía escuchar una voz borrosa pero segura, que le decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Christopher tenía que entrar al laberinto. En lo más profundo de sus pisos más bajos, seguramente había un tesoro o una habilidad que podría salvar a Christine. «Te salvaré», le susurró Christopher al oído. «Aguanta y no vayas a ninguna parte. Prometo traerte de vuelta». Juró que atravesaría el laberinto hasta encontrar una forma de salvar a Christine. Christopher apoyó la cabeza suavemente sobre su regazo. Podía oír su pequeño corazón latiendo con calma y su respiración lenta cada pocos segundos. Cerró los ojos y aquel maldito recuerdo amenazó con invadir su mente de nuevo, pero lo reprimió. No permitiría que arruinara ese momento. Christopher le acarició la cara mientras cantaba su canción de cuna favorita. Soñó que ella reaccionaba a su voz y despertaba milagrosamente, pero los finales felices como ese solo ocurrían en las películas. Perdido en el momento, ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Un golpe en la puerta interrumpió su aturdimiento. «Christopher, es hora de irnos», dijo el agente que esperaba afuera. «Solo 5 minutos más, por favor», pidió. «Podemos quedarnos una hora más si quieres,
pero abajo viene a visitarla una tal señorita de Veraux, explicó. Joseph no podrá distraerla por mucho más tiempo. Mamá, pensó Christopher. Volvió a mirar a Christine. No solo no estaba listo para enfrentarse a su madre, sino que tampoco quería correr el riesgo de revelar que estaba vivo y enfrentarse a la muerte dentro del laberinto en unos días. No podía soportar volver a hacerle daño. Le echó una última mirada a Christine y grabó su imagen en su mente. Cuidaré de ti, prometió antes de salir de la habitación. Christopher se sentó en el asiento trasero de la camioneta, lleno de arrepentimiento. No soy egoísta, trató de convencerse a sí mismo. Estaba tratando de salvar a su madre de un sufrimiento innecesario. Podría hablar con ella después de sobrevivir al preludio. Si sobrevivía. Christopher había visto a su madre de espaldas cuando pasaron por el vestíbulo. Su pelo gris y rizado era inconfundible, incluso desde lejos. Pero parecía mayor y cansada. La pérdida de su familia había supuesto una gran carga para ella. Lo siento, mamá. Desde el asiento del pasajero, Joseph se giró y le entregó una bolsa con una hamburguesa y papas fritas. Tenía la sensación de que tendrías hambre después de la visita, dijo, y Christopher le dio las gracias. Fue un gesto agradable, y en efecto tenía hambre. Pronto entraron en la autopista y el coche cogió velocidad. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes, pero cuando finalmente llegaron, Christopher estaba tan cansado que no se molestó en cenar. Agradeció a los agentes de la EAD y se fue a dormir. Soñó que volvía a la habitación de Christine. Ella dormía en su cama, serena, exactamente como la había dejado. Se acercó y le acarició el rostro con ternura, decidido a que ese momento perfecto durara para siempre. Los ojos y la boca de Christine se abrieron sin previo aviso, y el mundo alrededor de Christopher cambió. Volvió al lugar del accidente y contempló el cuerpo sin vida de Christine atrapado bajo los escombros. Quería acercarse a ella, sacar su cuerpo de entre los escombros, pero cada vez que daba un paso hacia adelante, ella se alejaba más. Christine, gritó, pero fue en vano. Lágrimas anaranjadas cayeron de sus ojos, formando un charco a sus pies. El paisaje cambió de nuevo. Christopher se encontró dentro de un túnel estrecho construido con antiguos ladrillos de piedra. Un líquido espeso y rojo se filtraba por los huecos entre los ladrillos, arrastrándose lentamente por el suelo y encerrando a Christopher. ¿Esto es dentro del laberinto?, preguntó. Un repugnante ruido de gorgoteo se escuchó detrás de él como para responder a su pregunta. A solo 3 metros de distancia, un trono deforme sobresalía de la pared de piedra como un tumor. Christine estaba sentada en él, bañada por una extraña luz carmesí. Christopher supo de inmediato que algo andaba mal. Su cabello rubio y rizado se había vuelto rojo sangre, su piel estaba pálida como la nieve, vidriosa como la porcelana, y sus ojos estaban completamente blancos, girados hacia atrás en su cráneo. ¿Christine? La llamó, pero ella no respondió. Ella levantó una mano y lo señaló con el dedo, o eso pensó él. Un momento después, el espeso líquido rojo del suelo se transformó en cientos de hilos rojos que se deslizaron por el aire a su alrededor. La distancia entre ellos desapareció en un instante y se encontró cara a cara con Christine. «Bebé». Su rostro se transformó en una sonrisa y su mandíbula inferior se extendió. Su boca se abrió más de lo que un humano normal podría hacerlo, revelando innumerables filas de dientes negros y cuadrados. Aterrado, Christopher intentó dar un paso atrás, pero los hilos rojos que se retorcían a su alrededor se lanzaron hacia adelante, atando sus brazos, piernas y torso antes de que pudiera reaccionar. ¿Christine?, suplicó, pero ella no reaccionó. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y lo cubrió con su monstruosa boca. «Christine». Intentó gritar aterrorizado, pero antes de que pudiera terminar, la boca de Christine se cerró, devorándolo por completo. Capítulo 25. Asaltado por pesadillas, Christopher no descansó mucho esa noche. Se despertó temprano, temblando y empapado en sudor frío. Después de una ducha rápida y desayunar, se sentó en su cama a esperar que Lisa viniera a recogerlo. Tenía su cuento sobre su regazo, abierto en la página del lobo. Desde que despertó, había notado un cambio sutil en sus sentidos, eran más agudos y agudos, las luces eran más brillantes, los olores más intensos y los ruidos más fuertes. Estaba bastante seguro de que se debía a esta página y, más tarde hoy, después de entrar en el laberinto, pudo confirmar su teoría. Christopher esperó casi una hora a que llegara Lisa.
Ella golpeó suavemente la puerta antes de entrar en la habitación, trayendo consigo el habitual aroma a rosas. Lisa lo saludó con una sonrisa antes de notar las bolsas oscuras bajo sus ojos. ¿Problemas para dormir? Él respondió con un asentimiento. ¿Cómo estuvo Christine? Vivo. Christopher no estaba de humor para muchas palabras. Toma esto, dijo Lisa, entregándole una mochila de cuero liviana. Hay provisiones adentro, comida y agua. Úsalos con moderación. Tendrán que durarte lo suficiente para el preludio. Gracias. De nada. Ahora, vámonos. Tenemos que estar listos en 2 horas. ¿A dónde vamos? Preguntó Christopher mientras salían de su habitación. A la biblioteca, respondió Lisa con una sonrisa burlona. Todos los reclutas que llegan a Lea se reciben 2 páginas como obsequio. Son páginas comunes, en su mayoría de habilidades ordinarias, pero si te quedas con una mala sinopsis, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Hay mala sinopsis?, preguntó Christopher. Es un tema muy controvertido, respondió Lisa. Mi postura es que algunas sinopsis son más duras que otras, pero ni siquiera sabemos cuántas sinopsis hay. ¿No lo haces? No. Hay algunas opciones estándar que todo el mundo parece entender, pero no a todos los reclutados se les presentan las mismas opciones, miró a Christopher. No me preguntes por qué. Estoy segura de que hay organizaciones dentro del laberinto que saben la respuesta, pero se niegan a compartirla con nosotros. Se dirigieron rápidamente a la biblioteca del 3er piso, pero no era lo que Christopher había imaginado. En lugar de un gran salón repleto de estanterías gigantescas e innumerables filas de libros, entraron en una pequeña oficina custodiada por 2 centinelas vigilantes. Christopher examinó a los centinelas de pies a cabeza y los reconoció al instante como autores. Llevaban un bulto rectangular en la cintura y vestían una pesada armadura de placas medieval, el símbolo de un carnero estaba estampado en el lado izquierdo de sus petos. Al notarlos, los 2 autores le hicieron un gesto a Lisa y los dejaron pasar. En el centro de la habitación había un pesado y antiguo cofre de madera bellamente tallado con motivos esotéricos. Flotaba a unos centímetros del suelo, asegurado en su lugar por 12 pesadas cadenas que lo conectaban a la pared. Cada cadena estaba asegurada con un candado oxidado. Con un rápido movimiento de los dedos, una pequeña cuchilla plateada apareció en las manos de Lisa. Se acercó a una de las cerraduras y rápidamente hizo un pequeño corte en su dedo anular, permitiendo que una sola gota de sangre cayera en la cerradura. Cerró los ojos y, un momento después, un fuerte clic resonó en la habitación cuando la cerradura se abrió. Dentro de esta bóveda hay 4 tipos de páginas, explicó, pasando a la siguiente cerradura. Las más numerosas son las artes de la respiración. Son técnicas físicas que se basan en tu fuerza y resistencia. Pueden ser poderosas y fáciles de usar, pero si no estás acostumbrado a ellas, pueden agotarte rápidamente. Lisa liberó el segundo y tercer candado en unos segundos y luego pasó al cuarto. La segunda pila más grande está formada por páginas genéricas. Supongo que ya tienes una, dijo, mirándolo con complicidad. ¿De acuerdo?, preguntó Christopher. Sí, tu página de Lazarus es una página genérica, respondió Lisa. Las páginas genéricas no te darán ninguna habilidad. Sin embargo, tienen un uso especial para los reclutados. Cuando ingresan al preludio, el sistema otorgará diferentes recompensas según la página que traigas. El cuarto, quinto y sexto candados cayeron, provocando que una esquina del cofre golpeara contra el suelo. Lisa se arrastró hasta el séptimo, con el rostro pálido y la espalda empapada en sudor. ¿Estás bien?, preguntó. Abrir esas cerraduras parecía costar más que unas gotas de sangre. No te preocupes, ya no estoy tan acostumbrada a hacer esto como antes. Estaré bien, dijo riendo mientras soltaba el séptimo candado. A continuación están los enigmas. Aquí solo encontrarás 2. Son más difíciles de usar y obtener, y sugerimos a los reclutados que se mantengan alejados de ellos, al menos hasta que se vuelvan legendarios. Si tu objetivo es sobrevivir, tu mejor opción es concentrarte en una configuración de aliento, poder o gracia. Un fuerte estruendo resonó dentro de la habitación cuando se quitaron las cerraduras octava, novena y décima, haciendo que el pesado cofre cayera al suelo. Por último, están las epístolas. Aquí solo encontrarás una, Luminous Dawn. Sé que te parecerá decepcionante su habilidad, todos los borradores lo son, pero si tu sinopsis te dio algo de celo, deberías tomarla, le aconsejó. El laberinto puede volverse bastante oscuro, y no todo puede atravesar su oscuridad.
¿Por qué hay una sola epístola?, preguntó Cristóbal. Las epístolas de nivel inferior son más difíciles de conseguir, respondió Lisa. No es que sean mejores ni nada, solo que son más raras. Lisa finalmente soltó las últimas cerraduras e hizo una pausa para recuperar el aliento antes de levantar la pesada tapa de madera del cofre. En el interior, cuidadosamente ordenados, había 4 pilas de páginas, cada una de ellas de distinto tamaño y color. Christopher se dio cuenta rápidamente de que incluso las formas eran inconsistentes, algunas páginas eran circulares, otras cuadradas y otras triangulares. Adelante, la animó Lisa. Christopher se acercó al cofre y tomó la primera página de la pila más grande. Era una página cuadrada y dorada cubierta de enigmáticas runas blancas. No puedo leer esto, dijo. Mira la nota en la parte de atrás, respondió Lisa. Christopher dio vuelta a la página y encontró una nota amarilla escrita a mano. Nombre, Lofgangren Blandenstep, común. Tipo, arte de respiración. Descripción, un elemento básico de los caballeros de Lofgan. Con un paso, cegaban a sus enemigos, con un segundo. La primera página de la cadena de los caballeros de Lofgangria. Requisitos, 10 integridad, 12 aliento, 11 poder, 1 espacio. Un arte de respiración. Christopher ya lo había sospechado al escuchar las palabras de Lisa, pero ahora, al ver los requisitos de la página, estaba seguro. No podía usar artes de respiración en absoluto, ese era el verdadero peso de la maldición sin aliento. Echó un vistazo a las páginas de la pila de artes de la respiración. Había al menos 20, muchas más que todas las demás juntas. Era una lástima. Tengo que irme. Búscame abajo cuando hayas terminado, dijo Lisa. No intentes llevarte más de 2 páginas o una de ellas, hizo un gesto hacia los guardias, te pateará el trasero. No lo haré, prometió. Bueno, nos vemos en 2 horas. No llegues tarde. Christopher esperó a que ella se fuera antes de volver a las páginas. Sintió curiosidad por las artes de la respiración y tomó otra página de la pila. Nombre, golpe devastador, común. Tipo, arte de respiración. Descripción, aquellos que no pueden, se deshacen. Liberen la fuerza contenida en su cuerpo y ejecuten un golpe devastador. Requisitos, 12 poder, 11 aliento, 1 espacio. Era la página más sencilla que había visto hasta ahora. Al igual que el otro arte de respiración, esta también requería respiración. Se desplazó rápidamente por las otras páginas de esa pila y confirmó que todas requerían respiración. Suspiró. No había mucho que pudiera hacer, así que dirigió su atención al montón más pequeño, las epístolas, que constaba de una sola página. Nombre, amanecer luminoso, común. Tipo, epístola. Descripción, antes de su desaparición, la orden caída tenía un nombre diferente. En ese momento, sus heraldos trajeron consigo el amanecer más hermoso. Una luz dorada. Aunque sea tenue, es suficiente para atravesar la oscuridad del laberinto. Requisitos, 11 celo, 1 espacio. A pesar de la advertencia de Lisa, Christopher no pudo evitar sentirse decepcionado. Buscaba algo que lo hiciera más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para no temerle a ningún lobo monstruoso que se interpusiera en su camino. No dudaba que Luminous Stone pudiera ser útil, pero le parecía un desperdicio tener que elegir una linterna glorificada. Devolvió la página del amanecer luminoso al cofre y revisó la pila de enigmas. Nombre, viga de triangulación, común. Tipo, enigma. Descripción, comenzó como una broma, mezclar magia con matemáticas aplicadas. Sin embargo, pronto los eruditos de Eldurei se dieron cuenta de su potencial. Su forma favorita era el triángulo, una forma simple pero perfectamente equilibrada, ideal para canalizar el poder. Requisitos, 11 enigma, 12 sangre, 1 ranura. Por fin, una habilidad interesante, pensó Christopher. Su descripción no era muy útil, pero su nombre dejaba bastante claro que debía ser un poder ofensivo a distancia. Christopher se preguntó qué tan bien le habría ido contra el lobo si hubiera tenido esa habilidad en lugar de Crimson Proof. Revisó los otros enigmas restantes. Nombre, mirada del basilisco, común. Tipo, enigma. Descripción, un basilisco parpadea una vez cada 1000 años. Los más jóvenes, en cambio, lo hacen cada 2 segundos. Cada vez que sus ojos se fijan en un objetivo, la velocidad de este se reduce significativamente. Requisitos, 13 enigma, 11 sangre, 1 ranura.
13 enigmas. 2 enigmas más de los que tenía. Sin embargo, la habilidad parecía tan poderosa que se preguntó si debería usarla de todos modos y esperar poder aumentar sus estadísticas más adelante. Sin embargo, había una cosa que le preocupaba. Hasta donde él entendía, cada página que equipaba ocupaba un espacio. Ahora que tenía tanto Crimson Proof como la página aceitosa equipadas, sospechaba que no le quedaría ningún espacio para usar. Probablemente tendría que alternar cuidadosamente entre las páginas, eligiendo cuáles equipar. Christopher devolvió las páginas del rayo de triangulación y de la mirada del Basilisking al cofre y revisó la última pila. A diferencia de las demás, las notas manuscritas que traducían estas páginas no incluían su descripción, sino que solo hacían referencia al nombre de la página y la recompensa correspondiente del preludio. Leyó rápidamente las 3 primeras páginas. Fleeting River, una página negra translúcida, le otorgaría una brújula que apuntaba a la encrucijada en los primeros 10 pisos. Widow's Tear, una página azul que otorgaba un consumible, mejorando permanentemente la estadística enigma de 1 en 2. Por último, una página roja llamada The Red Maiden, que otorgaba un solo trozo de hilo rojo. ¿Por qué alguien querría un trozo de hilo rojo?, pensó Christopher, confundido. Pero el pensamiento pasó rápidamente por su mente mientras leía el nombre de la última página. Lázaro. Capítulo 26. El corazón de Christopher dio un vuelco. La estaca del muerto había demostrado ser un consumible muy potente, lo suficientemente fuerte como para matar al monstruoso lobo. Si conseguía otro. Nombre, Lázaro. Recompensa, sigilo del hombre muerto. Consumible, 2. Guía a su usuario hasta el cuerpo del último autor, que murió en el piso actual. Esto no puede ser correcto, pensó Christopher. ¿No debería el paje de Lázaro recompensarlo con una estaca de muerto? Devolvió la página al cofre y se sentó en el suelo, perdido en profundos pensamientos. Las páginas genéricas resultaron ser mucho más interesantes de lo que creía. La lágrima de la viuda, por ejemplo, le permitiría aumentar su enigma a 13, lo que le permitiría equipar la mirada del Basilisking inmediatamente. Por otro lado, podría elegir el rayo de triangulación y la epístola del amanecer luminoso. Elegir una combinación de una habilidad ofensiva y una de utilidad podría resultar incluso más eficaz que la mirada del Basilisking. Y aún así, Christopher se sentía inquieto. La página de Lázaro. Si le recompensaba con la estaca del muerto, la tomaría de inmediato, junto con el rayo de triangulación. ¿Podría ser que la EAD se haya equivocado? Tal vez confundieron por error la estaca del muerto con el sello del muerto. Después de que todas las notas estaban escritas a mano, habría sido fácil cometer un error. Christopher suspiró. En realidad no lo creía. Quizás la recompensa de la página de Lázaro era diferente, o tal vez la recompensa cambiaba cuando uno ingresaba al preludio. O incluso, ¿y si la recompensa era diferente porque era un Lázaro? Esa fue una idea interesante. Christopher observó cómo pasaba el tiempo mientras luchaba por tomar una decisión. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero resultó ser más compleja de lo que había imaginado. Decidió no usar la mirada de Basilisking. Para usarla tendría que usar lágrima de viuda y correr el riesgo de tener que quitarse la prueba carmesí. No parecía que valiera la pena arriesgarse. Naturalmente, la siguiente opción inteligente sería tomar las páginas de Triangulation Beam y Luminous Dawn. Christopher se rió, deseando que Lisa estuviera allí para ayudarlo a decidir. Probablemente lo regañaría por no haber tomado ninguna técnica de respiración y luego lo obligaría a tomar la epístola del amanecer luminoso. Menos mal que no estaba aquí. Se acercó al cofre y sacó las 2 páginas que había elegido antes de agradecer a los guardias y abandonar la biblioteca. Encontró a Lisa en el vestíbulo, esperándolo con impaciencia. Para su sorpresa, ella no le preguntó qué páginas había elegido. En cambio, lo agarró por el hombro y lo condujo fuera del vestíbulo a través de un pasillo sin ventanas, apenas iluminado por una luz fluorescente blanca. Estaba a punto de ir a buscarte, se quejó. Llegas tarde. Lo siento, se disculpó Christopher. Había demasiadas páginas para elegir. Camina más rápido, dijo Lisa mientras lo apresuraba a través de un laberinto de pasillos. Finalmente, llegaron a una puerta de metal de 5 centímetros de espesor que les resultaba familiar. Al otro lado, un cielo despejado los esperaba, aunque Lisa no le dio mucho tiempo a Christopher para disfrutar del sol brillante. Con expresión molesta, lo empujó hacia la pequeña caverna.
Vamos, date prisa, insistió cuando él dudó en entrar en la cueva oscura. Habiendo experimentado recientemente la radiante luz del día, ni siquiera los agudos ojos de Christopher pudieron adaptarse a tiempo a la oscuridad. Siguió torpemente a Lisa, abriéndose paso a través de la cueva. De repente, el paisaje cambió y Christopher se encontró bajando por unos escalones de ónice inmaculado, con retorcidas columnas de humo oscuro deslizándose alrededor de su cuerpo. Un escalofrío recorrió la espalda de Christopher mientras miraba hacia adelante. Estaba dentro de una cueva enorme, con ominosas estalactitas que se asomaban desde la oscuridad, mientras que runas antiguas y místicas cubrían sus paredes de piedra. Alguien chocó contra él y casi lo derriba. Cuando recuperó el equilibrio, un hombre bajito, completamente cubierto con una túnica verde, se paró frente a él y le gritó palabras agresivas e ininteligibles en la cara. Detrás de Christopher, Lisa se disculpó con el hombre en el mismo dialecto extraño y luego lo empujó rápidamente. No podemos detenernos en la encrucijada, es una regla no escrita, explicó Lisa. Christopher se rascó la nuca, avergonzado. Se unieron a una pequeña multitud que se dirigía hacia el otro extremo del túnel, tal como lo hacían ellos. Al igual que la última vez que había estado allí, la mayoría de las personas ni siquiera se detuvieron para saludarse o observar su entorno, simplemente se apresuraron a atravesar el túnel. ¿Por qué todos tienen tanta prisa?, preguntó Christopher. A los guardias de Aimenchuk no les gusta que estemos rondando por allí, respondió Lisa. El primer y segundo piso son en su mayoría lugares de paso. La mayoría de los autores se reúnen y viven en el centro del tercer piso. Caminaron otros 5 minutos hasta que a lo lejos apareció otro conjunto de escalones de ónice, muy similares a los que se encontraron en la encrucijada. La única diferencia era que estos iban hacia abajo en lugar de hacia arriba. Numerosos autores bajaron aquellas escaleras para desaparecer instantes después, tragados por el vacío borroso que los acogía como una boca abierta. ¿Es ahí a dónde vamos?, preguntó Christopher, aunque ya sabía la respuesta. Exactamente, ese es el vértice del segundo piso. Pero no bajes esos escalones todavía. Primero, tenemos que encontrar a Jules, dijo Lisa, levantando la cabeza y buscando nerviosamente a su alrededor. Su mirada se posó en un joven que, a diferencia de los otros autores que pasaron rápidamente por el ápice, estaba sentado en el suelo cerca de los escalones con la espalda apoyada tranquilamente contra la pared. Tenía el pelo castaño, corto y rizado, nariz aguileña y hombros anchos. Vestía una sencilla camisa de lino blanco, pantalones de cuero holgado sujetos con un grueso cinturón y botas resistentes y muy gastadas. A pesar de su apariencia y actitud despreocupada, Christopher no pudo evitar notar lo joven que parecía. Los ojos de Jules se iluminaron cuando vio a Lisa y se acercó rápidamente a ellos, con una elegante espada sin protección colgando de su cintura. Sin embargo, para sorpresa de Christopher, no pudo encontrar su teo. Jules abrazó fuerte a Lisa antes de dirigirse finalmente a Christopher. Bonitos guantes, bromeó. Tú debes ser Christopher. Un placer conocerte, saludó Christopher, un poco avergonzado. Vaya cicatriz que tienes aquí, comentó Jules, señalando groseramente con el dedo directamente a su cara. No es muy sensato, ¿verdad?, le susurró Christopher a Lisa. Pero lo hizo con una sonrisa, que Jules le devolvió. Me alegro de que se lleven bien, dijo Lisa. Pero sigamos adelante. Como ninguno de los dos ha entrado antes al segundo piso, el laberinto los mezclará, siempre que entren al ápice al mismo tiempo. Esto será pan comido, dijo Jules con una sonrisa sedienta de sangre que hizo que Christopher frunciera el ceño. ¿Quién es este niño loco?, se preguntó. No subestimes el laberinto, advirtió Lisa. El laberinto del segundo nivel se considera fácil, pero eso es para los autores que ya sobrevivieron al preludio. Ustedes dos deben tener cuidado. Espera, ¿es un habitante?, preguntó Jules. No, soy un recluta, respondió Christopher. Lisa se dio un golpe en la frente antes de lanzarle una mirada crítica. Quizás debería haberlo mantenido en secreto. ¿Cómo puede ser reclutado?, preguntó Jules, confundido. Sus ojos iban de Lisa a Christopher hasta que se detuvieron en la cicatriz que tenía este último en el rostro. Se echó a reír, lo que provocó que Lisa y Christopher intercambiaran una mirada nerviosa. Es muy interesante, dijo, no te preocupes, no soy supersticioso. Pero después tendrás que contarme todo lo que viste dentro. Bien. Ahora, como decía, ten cuidado dentro del laberinto, pidió Lisa. Si no puedes despejarlo a tiempo, no te preocupes.
Tu preludio te sacará automáticamente cuando comience. ¿Nuestro preludio?, preguntó Christopher. Sí, ambos estarán en el mismo preludio, a partir de 6 días a partir de ahora, anunció Lisa antes de continuar. En caso de que logren despejar el segundo piso y se sientan seguros, pueden intentar despejar el tercero, pero hagan lo que hagan, no pisen el cuarto. Lisa gruñó, insatisfecha cuando vio los ojos demasiado confiados de Jules. Lo digo en serio, dijo. Dudo que puedas llegar hasta allí, pero si lo haces, no lo hagas. Los devoradores de páginas deambulan por ese piso y no hay posibilidad de que ustedes dos solos puedan sobrevivir. No vale la pena arriesgar tu vida por un solo punto de estadística. Lisa dio un paso adelante y encaró a Jules directamente. Confío en que Crest no sea un idiota, pero no estoy tan segura de ti. No te preocupes, no tengo deseos de morir. Bien, respondió Lisa, mirando alrededor del Apex. Estaba más nerviosa que de costumbre. Toma esto, dijo, y una lanza de aspecto de mala calidad apareció mágicamente en su mano. ¿Una lanza?, se quejó Jules. Sí, una lanza, replicó Lisa. Christopher no tiene mucha experiencia en combate y no tenemos tiempo para enseñarle a manejar un arma. Una lanza es bastante simple, basta con apuntar hacia adelante y apuñalar. Christopher le agradeció con una sonrisa mientras Jules se frotaba las sienes. Antes de que te vayas, susurró Lisa, ¿recuerdas algo más? Christopher negó con la cabeza. No, lo siento, pero de verdad que no. Está bien. ¿Puedes dejarme un minuto a solas con Jules antes de irte?, le pidió. Christopher se acercó a los escalones de ónice y esperó, observando a Lisa hablar con Jules. Fuera lo que fuese lo que ella le dijera, la expresión del chico se tornó seria por primera vez. La discusión no duró mucho y un minuto después regresaron. Buena suerte, dijo Lisa preocupada. Nunca bajes la guardia, especialmente tú, Jules. Los terrores dentro del laberinto no se parecen en nada a los que has enfrentado antes. Jules sonrió burlonamente, dejando a Christopher preguntándose con qué monstruos había luchado antes. ¿Quién era este chico que parecía tan cerca de Lisa? Te veré después del preludio, dijo Jules, dándose la vuelta y caminando por el Apex. Gracias, Lisa, le agradeció Christopher, siguiendo a Jules con su lanza en la mano. Bajaron las escaleras y Jules tomó la mano de Christopher. Fue un poco incómodo, pero Christopher no se atrevió a apartarla. Como Lisa le había explicado, tenían que entrar juntos al segundo piso. Con la espalda empapada en sudor, caminó hacia las fauces abiertas, lentamente arrastrado por sus arcillos de oscuridad. Finalmente, su entorno quedó en silencio y aparecieron runas brillantes en su visión. Bienvenido de nuevo al laberinto, Lázaro. Capítulo 27. Lisa vio a Christopher y Jules desaparecer a través del primer ápice antes de darse la vuelta y regresar a la salida. Cuanto más rápido llegaba a su oficina, más rápido podía pensar en una buena excusa para dejar ir a Christopher. No había dormido la noche anterior, revisando todos los mapas que tenía el EAD del pantano en un esfuerzo infructuoso por tratar de localizar el esófago. Su búsqueda no fue completamente infructuosa. Con la información que le había dado Christopher, había podido delimitar la ubicación del esófago. Pero aún no era lo suficientemente precisa. Estaba considerando comunicarse con algunos lugareños, pero hacerlo sin exponer la existencia del esófago sería difícil. Hola, Lisa, la saludó una voz fría y familiar, provocando que se le erizaran los pelos del cuerpo. Lisa se dio la vuelta, ya segura de a quien estaba a punto de encontrar. Media docena de figuras acababan de emerger del ápice, causando conmoción entre los espectadores, quienes rápidamente avanzaron, formando un semicírculo alrededor de ellos. Las figuras estaban envueltas en largas capas blancas, intrincadamente bordadas con hilos dorados que formaban infinitos patrones abstractos. Máscaras blancas sin rasgos distintivos ocultaban sus rostros, revelando solo sus ojos. Parecían flotar justo por encima del suelo, pero una mirada más cercana reveló que la roca sólida parecía elevarse sutilmente para recibir sus pasos. Una figura encorvada y demacrada los guiaba, con una salvaje melena violeta que se arrastraba detrás de su máscara blanca y ondeaba al ritmo de un viento inexistente. El aire que la rodeaba parecía difuminarse, como si una niebla invisible e interminable se aferrara a su cuerpo y siguiera cada uno de sus movimientos. ¿Por qué está aquí? Ella nunca sale del piso 33. Hola, Sota, saludó Lisa, con la espalda cubierta de sudor. ¿Estás nervioso?, preguntó Sota inclinándose hacia adelante.
No, solo me sorprende verte aquí, mintió Lisa. No es propio de ti ir más allá del 33. Voy a donde me digan, dijo Sota, con un dejo de diversión en la voz. Lisa podría jurar que estaba sonriendo bajo su máscara. Eres justo lo que estaba buscando. Yo. Lisa tenía un mal presentimiento. ¿Dónde está Lázaro? Acabo de enviarlo al segundo piso, confesó Lisa, intentando parecer tranquila lo mejor que pudo. Sota soltó una risa fría y seca que asustó a la mayoría de los transeúntes. Ya veo. ¿Lo has encontrado? Susurró Sota. Ella vino por la garganta. Todavía no, pero he acotado su ubicación lo máximo posible. Bien, Sota se dio la vuelta y se dirigió al Apex. Vamos, entonces. ¿N ahora? ¿Por qué no? Ya lo tienes todo resuelto. Cuanto antes, mejor, se burló Sota. Espera. Hay demasiado terreno que cubrir, argumentó. Deberíamos planificarlo primero, de lo contrario, alertaremos a CR. SHHH. Sota puso un dedo sobre los labios de Lisa. Hay demasiados oídos escuchando. Si causamos un alboroto, correrán al cuarto piso, susurró Lisa, intentando encontrar una excusa lo mejor que pudo. Bien, respondió Sota con frialdad. Espero que vengan y traigan a Teseo con ellos. Estoy ansiosa por descubrir quién es más fuerte, él o yo. Nova se apretó contra la esquina de la pared de arenisca, concentrado en respirar solo por la boca. Maldijo en voz baja, culpándose por no haber podido escapar de los hombres de Estella. No podía quitárselos de encima por más que lo intentaba. No solo estaba herido su orgullo, sino que todavía no tenía idea de cómo habían logrado rastrearlo tan fácilmente por las estrechas calles del distrito industrial. Para empeorar las cosas, también tenía que preocuparse de que se enteraran del bar de Stanton. Después de todo, allí fue donde comenzó la persecución. Si se descubriera su conexión con el movimiento, todo el plan se desmoronaría. En lugar de ir al exterior, lo arrojarían a una celda sin ventanas en Aimenchuk y lo dejarían allí pudriéndose. De todos modos, Estella había prometido que solo sería un último trabajo. Un último trabajo sucio para saldar la deuda de Gian y mantenerla a ella y a los chicos a salvo. Bueno, al menos, a salvo de Estella. Sería su regalo de despedida, ya que no tenía planes de regresar al tercero después de salir. Nova olvidó inhalar por la boca y accidentalmente inhaló un olor desagradable que casi le hizo vomitar. Consideró regresar y traer un poco de arena para verterla sobre el cubo de basura, pero ahora había demasiados trabajadores en el almacén. No podía arriesgarse, la mejor posibilidad de éxito era tomar a su objetivo por sorpresa. Se abrió la chaqueta y descubrió 3 páginas cosidas al forro. Concentró su atención en la que estaba más cerca de su pecho. Nombre, acosador arruinado, raro. Tipo, arte de respiración. Descripción, una polilla indefensa con alas desgarradas, patas marchitas y un cuerpo frágil. Sin embargo, su quietud hace que la mayoría de los depredadores no la vean. Requisitos, 13 aliento, un espacio. Esa había sido su carta de triunfo durante la última década. Esa página tan difícil de conseguir, que cayó en sus manos por accidente, le permitió alimentar a su familia y hacerse un nombre. Pasó su pulgar lleno de cicatrices por la pequeña cuchilla de 2 centímetros que llevaba oculta en la solapa, lo que provocó que cayeran unas gotas de sangre al suelo. Manteniendo la voz lo más baja posible, cantó el nombre del paje y esparció la sangre por toda la página del acechador arruinado. La sangre fue absorbida mágicamente un momento después. Aunque solo los autores podían obtener una sinopsis y acceder al sistema, aquellos nacidos en el laberinto aún tenían la capacidad de usar páginas, aunque solo de forma limitada. Los poderes de Nova palidecían en comparación con los de la mayoría de los legendarios, pero estaba orgulloso de sí mismo. Los habitantes como el que podían usar más de una página eran raros y distantes entre sí. 3 páginas, eso era lo que podía usar en ese momento. Sin embargo, todavía le costaba activar la tercera. Esperaba que no fuera necesaria para terminar este trabajo. Nova apretó los puños. Pronto, él también se convertiría en autor y entonces podría usar cualquier página que quisiera. Pero primero necesito terminar este trabajo. Con una orden mental, activó el Ruhenstalker. Nova sintió un manto frío y húmedo cubriendo su cuerpo. Si alguien miraba hacia la esquina donde había estado momentos antes, solo vería la sucia pared de arenisca.
El desgaste que el acosador arruinado le impuso a su resistencia no fue pequeño y se acumuló con el tiempo. A pesar de ello, con el paso de los años, había logrado aumentar su resistencia hasta el punto de que ahora podía mantenerla durante más de 6 horas y aún así poder correr después. 6 horas. Ese era el tiempo que le quedaba antes de que se le acabara. Con una daga en la mano, Nova esperó, esperando que su objetivo necesitara usar el retrete pronto. Su objetivo tardó 4 horas en llegar. A estas alturas, Nova ya estaba tan acostumbrado a esperar largos periodos de tiempo que podía predecir con exactitud cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, después de permanecer inmóvil durante tanto tiempo, su espalda, piernas y brazos ya estaban rígidos y doloridos. El olor dentro del pequeño espacio era repugnante, ya que más de una persona había ido a usar el baño. Como era de esperar, ninguno de ellos logró detectar la presencia de Nova y se fueron después de terminar sus asuntos. Nova, sin embargo, ya estaba asqueado por el olor y estaba haciendo todo lo posible por no vomitar. Si no podía contener la comida, su sigilo desaparecería y el almacén ahora tenía demasiada gente como para que pudiera recitar el nombre de la técnica en voz alta sin que lo escucharan. Naturalmente, tenía un plan de escape, pero causaría problemas a Jian si no lograba completar el trabajo. Apretujado en un rincón, vio entrar en el estrecho espacio a un hombre bajito y de pelo negro que llevaba un pequeño candelabro con una llama parpadeante. El hombre apenas cabía en el retrete y su prominente barriga tocaba las paredes laterales cuando se agachó para dejar el candelabro en el suelo. Esto es todo. Nova controlaba los latidos de su corazón y no permitía que la adrenalina le quitara la concentración. Mantener la calma era crucial para su trabajo. Esperó a que el hombre se diera la vuelta y se bajara los pantalones antes de golpearlo con precisión en la sien. Mientras golpeaba, Nova sintió que el manto frío que lo cubría se dispersaba. La daga atravesó limpiamente la suave carne de la sien del hombre, calentando la mano de Nova con sangre carmesí. La muerte fue instantánea e indolora, el hombre ni siquiera tuvo tiempo de hacer ruido. Nova se limpió la mano con la camisa del hombre antes de mirar a su víctima con satisfacción. Fue una muerte rápida y limpia, como a él le gustaba. Esperó un momento, escuchando los sonidos del almacén. Podía escuchar algunas voces masculinas a lo lejos, pero ninguna estaba cerca de él. Agarró la pequeña manija de madera e intentó abrir la puerta, pero ésta se movió solo un par de centímetros antes de detenerse. El cuerpo obeso del hombre, que ahora sangraba en el suelo, era tan grande que bloqueaba la puerta. Esta es una primera vez. Nova se agachó, agarró el torso del hombre e intentó apartarlo, pero no pudo. Mantuvo la calma y casi se rió de la ironía de la situación. En el mejor de los casos, tenía 20 minutos más antes de que alguien viniera a ver cómo estaba la víctima. Necesitaba pensar en algo rápido. Agarró el candelabro y lo acercó al techo, buscando huecos por los que pudiera escapar. La madera estaba desgastada, pero todavía firme, y unos clavos de metal oxidados, pero fuertes, la sujetaban. No hay escapatoria por aquí. Nova pensó en volverse invisible de nuevo, pero después de que encontraran el cuerpo, el almacén seguramente estaría lleno de secuaces. Dudaba que pudiera mantener a Ruin Stoker despierto el tiempo suficiente para salir sano y salvo. El tiempo pasaba mientras pensaba en una solución. Al final, solo se le ocurrió una. Pasó el pulgar ya cortado por la hoja de su solapa, lo que hizo que volviera a sangrar. Abrió su chaqueta y esparció la sangre sobre una de las otras páginas mientras susurraba su nombre lo más bajo posible. Al mismo tiempo, sintió una oleada de agotamiento que se extendía por su cuerpo. Nova tenía que ser rápido, no podía mantener el efecto por más de un minuto. Vamos a hacer esto. Se inclinó, colocó la daga, ahora rodeada de un aura brillante y plateada, contra el muslo gordo del hombre y comenzó a cortarlo. Fue una tarea espantosa y sangrienta, y a pesar de su vida problemática, Nova nunca había visto ni había estado cubierto de tanta sangre humana antes. Al menos el olor metálico de la sangre ayudaba a cubrir el olor repugnante de los desechos humanos. Después de terminar de cortar la mayor parte de la carne alrededor del hueso, presionó su hoja ahora extra afilada y cortó el hueso con un chasquido fuerte. Uno más para ir. Nova arrojó la pierna al inodoro y comenzó a trabajar en la otra lo más rápido posible. En algún momento, se debilitó tanto que ya no pudo mantener la habilidad y se vio obligado a dispersar la mejora en la espada, lo que disminuyó su velocidad. Después de cortarle por fin la otra pierna, se dejó caer sobre la pared, completamente empapado en sangre y sudor.
A sus pies, un espeso charco de líquido rojo se filtraba lentamente bajo el umbral de la puerta. Aún no podía descansar. Tiró la segunda pierna al inodoro, se limpió las manos con la ropa y apoyó la cabeza contra la puerta. Podía oír algunas voces, pero parecían demasiado lejanas para representar un peligro. Tratando de hacer el menor ruido posible, abrió la puerta de nuevo. Esta vez, se abrió un gran hueco. Por desgracia, no fue suficiente para que pudiera pasar, aunque fuera por poco. Nova insistió, poniendo toda su fuerza en ello. Finalmente, con un ruidoso crujido, la puerta se abrió lo suficiente para que él pudiera pasar. Eso era todo. Lo único que necesitaba ahora era pasar entre los trabajadores del almacén y salir de allí. Capítulo 28. Nova se encontró dentro de un gran almacén de piedra arenisca, donde colgaban numerosos platos grandes del techo. Miles de hierbas de baja calidad estaban esparcidas sobre los platos, secándose al aire cálido. Enormes pilas de sal absorbían la humedad del aire en todo el almacén, mientras que un gran horno a lo largo del costado ayudaba a crear las condiciones ideales para mantener el aire lo más cálido posible. A pesar de su paisaje desértico, los bosques de piedra del tercer distrito eran ricos en hierbas medicinales raras, un recurso que el sindicato había monopolizado en gran medida. El negocio era tan lucrativo que crearon pequeñas caravanas y contrataron a Fabel y Cronos para transportar esas hierbas a los pisos inferiores. Siguiendo los pasos del sindicato, pequeños inversores se unieron al negocio y, bajo las narices de la Guardia de Piedra, crearon bandas violentas que controlaban la producción de hierbas de menor calidad. Valonst, el hombre que Nova acababa de matar, era el líder de una pequeña banda que se había establecido dentro del territorio de Estella. Como era habitual, ella le había permitido robar una pequeña parte de su negocio y ahora, después de ganarse la confianza de Valonst y sus hombres, había enviado a Nova a eliminarlo. Ahora que Valonst estaba muerto, podía absorber fácilmente a los hombres y las conexiones comerciales de Valnost en su fuerza. Era una perra fría y calculadora. Nova escuchó atentamente las voces que se oían frente a él. Había al menos 5 personas, demasiadas para que él pudiera luchar solo. Pero ni siquiera tendría que esforzarse si las cosas salían como estaba previsto. Se agachó y avanzó antes de esconderse detrás de una caja y arriesgarse a echar un pequeño vistazo. Delante de él había 3 hombres, 2 trabajando en la selección de hierbas secas y almacenándolas en contenedores separados, y otro inclinado sobre un pequeño escritorio, con la espalda hacia la rejilla de metal que sacaría a Nova de ese lugar. Nova esperó pacientemente. 5, 10, 20 minutos, pero el hombre en el escritorio se negaba a moverse, seguía ocupado, encorvado. Salov, acabo de terminar este lote de santos azules, ¿debería agregarlo al montón?, preguntó uno de los secuaces cercanos. Salov, que estaba sentado en el escritorio, levantó la cabeza y respondió, no estoy seguro, Valnost me estaba diciendo que guardara uno de los mejores lotes para los guardianes de piedra. Necesitamos mantenerlos felices. ¿No son estos unos bichos demasiado buenos? Empezaron a decir los secuaces, pero al ver el ceño fruncido de Salov, añadió, entendido, le preguntaré a Valnost. Debe haberse quedado dormido en el retrete. Nova se apretó contra la caja de madera. Las cosas no iban como él deseaba. Podía intentar escapar, pero usar las páginas durante tanto tiempo lo había agotado. Si solo se tratara de Salov, se habría arriesgado, pero en su estado actual. No muy lejos, otros 2 secuaces paleaban sal seca. Si la situación se descontrolaba, esos 2 se unirían rápidamente a ella. Tenía que pensar en otra forma. Nova miró a su alrededor, buscando otra salida, cuando notó sus huellas ensangrentadas en el suelo. Mierda. Nova maldijo su error de novato. Detrás de él, oyó pasos que se acercaban. Un hombre pálido y sin camisa pasó junto a Nova, en dirección al baño, ajeno a las huellas de sangre en el suelo. El corazón de Nova se aceleró. No le quedaba mucho tiempo. Aunque el hombre no notara sus pisadas ensangrentadas, encontraría el cuerpo de Valonst en un minuto. Se devanó los sesos buscando una solución. Lo que necesitaba era una distracción. Algo que atrajera la atención del trabajador el tiempo suficiente para que pudiera llegar a la rejilla de hierro. Sus ojos se posaron en la vela encendida que había sobre el escritorio de Salov. Las cajas que rodeaban a Nova estaban llenas de hierbas secas y el aire del almacén era seco y cálido. Si una pequeña chispa cayera sobre una de esas cajas, rápidamente se produciría un gran incendio. Solo si pudiera tener esa vela en mis manos. Nova casi se dio una bofetada cuando se dio cuenta de su estupidez.
Había dejado una vela encendida en el retrete. Comenzó a moverse, siguiendo cuidadosamente sus pasos y asegurándose de no ser visto. Delante de él, el hombre que había ido a ver cómo estaba Valnost estaba agachado, inspeccionando las pisadas ensangrentadas con confusión. Nova lo vio tomar un dedo y tocar el líquido rojo y pegajoso. Un momento después, vio que su rostro se transformaba en miedo al darse cuenta de que el líquido era sangre. Nova dejó de lado toda precaución y corrió hacia él, sacando su daga en un movimiento fluido. Alertado por los pasos de Nova, el hombre se dio la vuelta justo a tiempo para que Nova se estrellara violentamente contra él. Ambos lucharon entre sí mientras rodaban por el suelo, luchando por mantenerse encima de él. El secuaz, más fuerte que Nova, logró mantenerse encima de él y ahora intentaba inmovilizar sus brazos y piernas. Nova no le dio al hombre la oportunidad de tomar la delantera. Le dio un violento cabezazo en la cara, lo que provocó que su nariz explotara con sangre y dolor. El hombre se tambaleó, aturdido temporalmente, y Nova aprovechó la oportunidad para golpearlo en el cuello. 1, 2, 3 veces, apuñaló repetidamente, infligiendo heridas profundas que sangraron profusamente. El hombre abrió la boca en un último esfuerzo para pedir ayuda, pero un tajo en el cuello justo a tiempo le cortó las cuerdas vocales, dejándolas inservibles. El hombre empezó a asfixiarse con un repugnante gorgoteo. Su fuerza se desvaneció rápidamente y en algún momento soltó a Nova y puso sus manos alrededor de su cuello en un intento inútil de detener el sangrado. Ya era demasiado tarde. Un golpe preciso en la sien acabó con él poco después. «Banto, ¿está todo bien?», gritó Salop desde el otro lado, levantándose de su escritorio. Nova ignoró su cuerpo maltrecho y corrió hacia el baño, sus pies resbalando en el suelo ensangrentado. Como era de esperar, encontró la vela encendida allí, justo donde la había dejado. Agarró el candelabro y corrió hacia afuera. Dejando más huellas de sangre a su paso, Nova volvió sobre sus pasos lo mejor que pudo. Una vez que llegó a una caja abierta, dejó caer la vela encendida dentro y se arrastró en la dirección opuesta, teniendo cuidado de no dejar sangre. No mucho después, Salop, que se encontraba entre Nova y su escape, notó las huellas de sangre en el suelo. «Banto. Todos. Aquí hay sangre», gritó en voz alta, asustando a los otros 3 hombres. Siguiendo las órdenes de Salop, los secuaces se dispersaron y, equipados con garrotes, buscaron a Nova. Mientras tanto, Nova se apretaba lo más fuerte que podía contra una caja, sin atreverse a respirar. Maldijo de nuevo en su mente. Podía escuchar a uno de los secuaces acercándose. Era demasiado tarde para intentar usar Ruhenstalker. Pero la suerte estaba de su lado. El humo blanco se extendió por el almacén y pronto los trabajadores lo percibieron. Bajo el mando de Salop, corrieron hacia las llamas, echando arena sobre la caja en llamas, pero ya era demasiado tarde. Impulsadas por sus esfuerzos, las brasas se esparcieron por el aire, incendiando más cajas y, pronto, las llamas se extendieron descontroladamente. Sin embargo, Nova no estaba allí para observar la destrucción. En cuanto los secuaces se distrajeron, se cortó los dedos y manchó de sangre su última página. En medio de la confusión, nadie lo oyó corear el nombre de la página. Una aura roja apareció alrededor de los pies de Nova mientras apretaba los dientes de dolor. Ya no le preocupaba que lo vieran, apareció detrás de una caja y corrió descalzo hacia la rejilla de hierro con una ráfaga de velocidad inhumana. Solo pudo mantener esa habilidad por un momento, no solo era agotador, sino que el dolor que sentía cada vez que usaba esa técnica era debilitante y, sin embargo, era suficiente. La gente gritó a sus espaldas cuando algunos hombres lo vieron, pero para entonces él ya había quitado la reja metálica. Nova se dejó caer por el agujero sin dudarlo y se zambulló en el agua 10 metros más abajo. La corriente fría y fuerte lo arrastró rápidamente lejos de la ciudad. Nova se calentó las manos en el fuego mientras esperaba que se secara la ropa mojada. El canal lo había llevado hasta el borde de Saterold, justo en las afueras del distrito industrial. Había tenido cuidado antes de regresar a su refugio y, hasta donde podía ver, nadie lo había estado siguiendo. Suspiró aliviado. Había estado cerca, demasiado cerca, de hecho. Solo podía esperar que nadie hubiera notado su rostro o eso podría poner en riesgo su plan de abandonar el laberinto. Nova escuchó fuertes pasos afuera, acercándose rápidamente al escondite. Corrió hacia el estante donde se secaban sus pantalones y sacó su daga. Aún no estaba en condiciones de pelear y ni siquiera podía usar Ruhenstalker. Crimson Rush le pasó factura, e incluso llegar a su refugio había sido una lucha.
Y sin embargo, alguien se acercaba. Nova caminó hacia la puerta y empujó su cuerpo contra la pared, con su daga en alto, lista para atacar. No entendía cómo lo habían localizado. Estaba bastante seguro de que nadie lo había seguido y habían pasado meses desde que utilizó ese escondite. Los pasos pesados se detuvieron frente a su puerta. «Hola, Nova», saludó una voz cansada. «¿Puedo pasar?» Nova bajó su daga lentamente, conocía esa voz. «Pase», respondió con expresión sombría en el rostro. La puerta se abrió y entró un hombre enorme. Tenía el pelo largo y rojo, la tez bronceada y una sonrisa burlona. Los ojos de Nova se detuvieron en su brazo izquierdo, un amasijo anormal de carne y uñas cancerosas que formaba una garra asimétrica y repugnante. ¿Cómo carajo hace para seguirme la pista? El nombre del hombre era Adam y era la mano derecha de Estella. Capítulo 29. Adán había venido desde el exterior. Era un autor que se decía que no había salido del laberinto en los últimos 40 años. Según los rumores que Nova escuchó en el centro, había sido un delincuente menor antes de ser reclutado. ¿Tiene algún tipo de habilidad para rastrear?, se preguntó Nova. Me alegro de verte en una pieza, dijo Adam con una sonrisa. No me dijiste que el almacén iba a estar lleno de gente, se quejó Nova. Quiero el doble de dinero. Tampoco te dijimos que estaría vacío, comentó Adam con una risa burlona. Y no te íbamos a pagar nada, ¿recuerdas? Tú eres el que está en deuda con nosotros. No soy yo, Gian, se aclaró Nova en su cabeza, pero se guardó esas palabras para sí mismo. Val no está muerto, por lo que la deuda está saldada, continuó. ¿Qué estás haciendo aquí? Adán caminó hacia el fuego y se puso en cuclillas, calentando su mano y su monstruosa garra. Todo el ganado de Valnost fue quemado y la mitad de sus secuaces resultaron heridos. Estella no está contenta, esperaba ganar mucho dinero con este trabajo, explicó mientras observaba las llamas que serpenteaban alrededor de su garra. Exige una compensación. Nova caminó hacia su ropa todavía mojada y comenzó a vestirse. Si tenía que huir, no quería hacerlo desnudo. Pero en su condición, dudaba que pudiera escapar de Adam. No estaba seguro de qué rango tenía, pero era un autor reconocido, temido por la mayoría de las bandas en Saterold. Es un buen trato, deberías escucharlo, le aconsejó Adam, pero Nova no quiso saber nada. No, gracias. Teníamos un trato y ya cumplí mi parte. Adam se puso de pie y se enfrentó a Nova. El tipo era tan alto que tuvo que inclinarse hacia adelante para evitar golpearse la cabeza contra el techo. Tengo algo que podría interesarte, dijo, sacando un cuaderno rojo intenso del interior de su chaqueta. Lo abrió y hojeó varias páginas sueltas hasta que encontró lo que buscaba. Con una sonrisa, le entregó a Nova una página azul pálido, tan fina que era casi transparente, parecía que podría romperse en cualquier momento. Nova lo miró de reojo desinteresadamente y se sorprendió cuando se dio cuenta de que no podía leerlo. No puedo leer el laberinto antiguo, dijo con desdén. Yo tampoco, dijo Adam sonriendo, mostrando una boca llena de dientes podridos. Pero puedo decirte lo que es. Es un don de ilusión. Nova vaciló, mirando la página con una mirada sorprendida. Mierda, descartó, incluso si Estella pudiera conseguir uno, ¿por qué no lo usarías tú mismo? Es real, insistió Adam. Y ya conoces mi estilo. ¿Qué haría yo con un don de ilusión? Nova lo pensó por un momento. El estilo de Adam era crudo y violento, era conocido por su fuerza bruta y brutalidad. A Get of Illusion, similar a su propio Runestalker, generalmente requería un enfoque más matizado. Era una oferta tentadora, pero no había forma de que Nova la aceptara. Aún así, no. Ya he llegado a mi límite y apenas puedo controlar mi última página, admitió. Además, preferiría no volver a involucrarse con Estella, eso podría complicar sus otros planes. La sonrisa repugnante de Adam se hizo aún más amplia y soltó una risita. Estoy seguro de que un hombre talentoso como tú podrá escribir una página más después de convertirse en un Fable. A Nova se le heló la sangre en las venas y un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó recuperar la compostura rápidamente, pero Adam ya se había dado cuenta y soltó una risa maniática. Jajaja, entonces es verdad, se burló. No podía creerlo ni siquiera después de que Estella me jurara que era verdad. Nova permaneció en silencio, sin confirmarlo ni negarlo. Escondió su daga en la palma de su mano, preparado para atacar.
No sea que Sage tuviste que dejar de lado y, honestamente, no me importa, continuó Adam. Pero es bueno que te unas a nuestras filas. Hará que tu próximo trabajo sea más fácil. A menos que te estés haciendo demasiado viejo y no llegues al preludio. Había una amenaza oculta en el mensaje de Adam, diciéndole a Nova que aceptar el trabajo no era opcional. Puedes tomar el regalo ahora, piensa en ello como una muestra de buena voluntad, dijo Adam, entregándole la página a Nova. Nova apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas le hicieron sangre. Le dieron en el blanco. Con un autor pisándole los talones, aún podrían ir tras él aunque corriera hacia el exterior. ¿Cómo se enteró Estella del plan de Poch y cómo diablos consiguió un don, aunque fuera uno de ilusión? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó apretando los dientes. Por ahora, disfruta del resto de tus días como un humilde habitante, bromeó Adam. Sin embargo, una vez que te conviertas en un recluta y comiences tu preludio, Estella necesitará que mates a alguien. ¿OMS? No te preocupes, para un hombre con tus habilidades, matar a un compañero reclutado será pan comido. Bienvenido de nuevo al laberinto, Lázaro. Has regalado un aliento a aquel que no tiene aliento. Tu regalo divierte al sin aliento. Te ha concedido un aliento fugaz. Te ha concedido una bendición. Recibiste aliento fugaz. Recibiste la bendición menor del sin aliento. Has equipado a hijo contaminado de Jor. Has utilizado aliento fugaz. Has fijado a Tainted Son of Jor en el primer piso. El primer piso es un piso vinculado. Has vinculado tu alma con Tainted Son of Jor. Felicitaciones. Tainted Son of Jor ahora está en el rango de reclutado. Felicitaciones. Has completado un nuevo piso. Se te otorgó un punto de estadísticas gratis. La visión de Christopher se llenó de runas brillantes. Había tanta información que apenas podía seguirla. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio que mencionaban al sin aliento, el sistema casi lo hacía parecer una identidad real. De repente, fue empujado brutalmente contra una pared, el impacto le obligó a quedarse sin aire en los pulmones y lo devolvió a la realidad. Un doloroso gemido escapó de sus labios y rápidamente desechó las runas flotantes. Asustado, miró a su alrededor y se encontró envuelto en una completa oscuridad. ¿Oh no? Ciertamente no había ninguna luz alrededor, y el lugar donde estaba y lo que supuso que eran las paredes a su lado no eran más que oscuridad total, y sin embargo, justo frente a él, se produjo un espectáculo. 5 figuras verdes y alargadas flotaban en el vacío, persiguiendo a una única figura azul, que se lanzaba de un lado a otro con agilidad, empuñando una espada de luz blanca. Los oídos de Christopher captaron el sonido de fuertes jadeos, gruñidos inquietantes y aullidos que helaban la sangre, a veces seguidos por el sonido distintivo del metal rozando contra la piedra. Una feroz lucha se estaba librando a su alrededor. Debería haber traído esa epístola del amanecer luminoso, deseó Christopher en secreto, concentrándose en la figura azul. Le costó discernir sus rasgos, ya que sombras oscuras parecían superpuestas a sus ojos, bloqueando parcialmente su visión, pero no tardó mucho en darse cuenta de quién era, Jules. En medio del alboroto, intentó levantarse, pero el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y viscosa que le dificultaba mantener el equilibrio. Idiota, no te quedes ahí parado mirando al vacío, espetó la figura azul. La respiración de Jules era agitada y estaba luchando. Una figura verde particularmente alta lo perseguía, conteniendo su ataque y abalanzándose solo cuando Jules intentaba golpear a una de las otras. Temblando, Christopher usó su lanza para impulsarse. Antes de recuperar el equilibrio por completo, escuchó un sonido agudo que cortó el aire detrás de él. Instintivamente, se dio la vuelta y dejó caer su espalda contra el suelo, justo a tiempo para esquivar un destello verde que se dirigió hacia su garganta. Algo afilado y áspero le cortó la cara y le dejó un pequeño corte. Podía sentir la sangre caliente goteando de la herida. Actuando por instinto, apuñaló hacia adelante con su lanza en la dirección del ataque. La lanza golpeó el abdomen de su objetivo con un sonido blando y sorbente, seguido por un aullido de dolor tan fuerte que Christopher tuvo que luchar contra el impulso de dejar caer su lanza y cubrirse los oídos. Lo que sea que golpeó ahora luchaba violentamente, tratando de escapar, pero antes de que pudiera, empujó firmemente con sus pies contra el suelo y se deslizó a través del limo, atrapando a la criatura contra la pared. Gimió, empujando desesperadamente la lanza de Christopher con todas sus fuerzas. Pronto, su lucha se convirtió en una batalla de resistencia.
Christopher se desesperó. Sentía que su energía se agotaba rápidamente. Necesitaba pensar en una forma de matar a la criatura rápidamente. Sus ojos se movían de un lado a otro en el vacío. A pesar de sus lentos movimientos, las manchas verdes lograron encerrar a Jules, y aunque su espada de luz blanca separó limpiamente la cabeza de uno de su cuerpo, ya estaba atrapado. No. Gritó Christopher horrorizado cuando las figuras verdes cayeron sobre Jules. Uno de las sombras, un débil susurro resonó en la cueva, apenas audible por encima de los sonidos de la lucha. Jules desapareció de repente y una ligera brisa ocupó su lugar. Pasó por el túnel y, al hacerlo, las figuras verdes se desplomaron una a una, como marionetas a las que les habían cortado el hilo, y, al cabo de un momento, desaparecieron. La criatura que estaba enzarzada en combate con Christopher también cayó, la brisa la atravesó fácilmente con un sorbo húmedo y gorgoteante. Una salpicadura de sangre fétida bañó el rostro de Christopher y, luego, se hizo el silencio. La brisa desapareció y la mancha azul de Jules reapareció, todavía empuñando la luz blanca. «Joder», maldijo Jules en voz alta, rompiendo la atmósfera inquietante. «Nadie me dijo que estaría tan oscuro. No puedo ver nada». Mientras tanto, Christopher vomitaba la sangre asquerosa y la baba de olor extraño que había llegado a su boca. Sus sentidos estaban abrumados por un olor metálico y un olor dulce y a fruta madura. Christopher lo encontró nauseabundo, peor que cualquier cosa que hubiera olido en el pantano. «¿Estás bien?», preguntó Jules preocupado. «Estoy bien», respondió Christopher, y Jules dejó escapar un sonido audible de alivio. ¿Es realmente incapaz de ver nada? Necesitamos algo de luz, dijo Jules mientras empezaba a vaciar sus bolsillos. Christopher lo observó con interés antes de volver a explorar los alrededores. Todo lo que vio fue oscuridad total, excepto Jules y él mismo, que brillaban con una tenue luz azul. Casi parecía. «Puedo ver en la oscuridad», se dio cuenta. Capítulo 30. Christopher observó las líneas en la palma de su mano azul pálido, ignorando a Jules, que seguía hurgando en sus bolsillos. Podía ver en la oscuridad, pero parecía haber algunas restricciones. Podía verse a sí mismo y a Jules, pero eso era todo. Incluso las criaturas que los atacaban ya no brillaban con luz verde ahora que estaban muertos. «Solo puedo ver seres vivos», se dio cuenta. Este debe ser el poder de la página del lobo. Se preguntó cómo no lo había notado antes, tal vez tuvo que estar en completa oscuridad para que se activara. Espera. ¿Qué pasa con la espada de Jules? Antes de que pudiera pensarlo mucho, una luz tenue y verde iluminó su entorno y reveló un estrecho túnel de piedra. La luz provenía de una pequeña esfera de vidrio que Jules sostenía en su mano. El túnel estaba excavado toscamente en roca sólida y estaba prácticamente seco, a excepción de una cantidad absurda de líquido viscoso semitransparente que cubría el suelo de piedra. 5 grotescas criaturas humanoides yacían muertas en el suelo. Eran altas y enfermizamente delgadas, con extremidades enormes y alargadas, sin manos ni pies. En cambio, en sus extremidades tenían trozos de hueso irregular, casi sin carne. Tenían algunos mechones de pelo largo y enmarañado, pero carecían de ojos, narices y orejas. En cambio, una boca abierta ocupaba todo su rostro, llena de media docena de dientes podridos, mal colocados y parecidos a colmillos. Una de las criaturas era más alta que las otras y tenía la caja torácica abierta. De su interior brotaban manos humanas con dedos encorvados y uñas sucias. Las manos ahora estaban inmóviles y marchitas, como flores marchitas. ¿Cómo los derrotó a todos en completa oscuridad?, se preguntó Christopher. Recordó cómo Jules había desaparecido de repente y una ligera brisa había barrido el túnel. Christopher se dio cuenta de que no era el único que ocultaba algo. ¿Estás bien?, preguntó Jules, sacando una venda de su mochila. Tenía un corte transversal largo en el antebrazo izquierdo. «Sí, solo un rasguño», dijo Christopher, dándose cuenta de que por más que intentaba limpiarse la baba de la ropa, era inútil. «Puedo ayudarte con eso», añadió, acercándose a Jules a 4 patas. El joven no pudo ocultar una sonrisa burlona. «¿Cómo puedes mantenerte en pie en este suelo resbaladizo?», preguntó Christopher. Jules sonrió y levantó su pie izquierdo, revelando afiladas púas de metal que adornaban sus suelas. «Tuvimos mala suerte», dijo. «Aterrizamos justo en medio de una ceremonia de apareamiento». «¿Ceremonia de crianza?», preguntó Christopher con miedo en sus ojos. «Sí».
Con tanta porquería, debimos haberlos interrumpido justo después de su clímax, se rió Jules al ver la cara horrorizada de Christopher. Estos demonios son aún más repugnantes de lo que he oído. Christopher apoyó la cabeza contra la pared, respirando lentamente por la boca, haciendo todo lo posible por no volver a vomitar. Tras calmarse, puso las manos a escasos centímetros del antebrazo herido de Jules. ¿Por qué no tienes ninguna armadura? Tú eres quien debe hablar, respondió Jules con una sonrisa burlona. ¿Cómo los derrotaste tan fácilmente? ¿Fácilmente? Casi me destripan, se quejó Jules, desviando la conversación. Fuera cual fuese su secreto, no quería revelarlo. Christopher cerró los ojos y se concentró en la sangre que bombeaba por su cuerpo. Observó con asombro cómo se encendía, iluminando sus entrañas, antes de usar Crimson Proof. Jules observó, asombrado, cómo su herida se iba cerrando poco a poco y cómo la carne desgarrada se recomponía mágicamente. Una vez que dejó de sangrar, Christopher cortó el flujo de energía. ¿Por qué paraste?, preguntó Jules. Necesito conservar energía, respondió Christopher. Esa es una habilidad bastante buena que tienes, ¿en qué consiste? Prueba carmesí, respondió Christopher sin pensar. Oh, ¿eres una elegida de Ariadna? ¿Un qué? Es una sinopsis, explicó Jules. Te da la epístola de la prueba carmesí. Jules hizo una pausa momentánea, pero después de confirmar que Christopher no planeaba compartir su sinopsis, continuó. Vámonos. Debemos abandonar este caldo de cultivo antes de que más necrófagos nos encuentren. ¿Sabes dónde tenemos que ir? Tenemos que encontrar la encrucijada de este piso, respondió Jules. Pero no conozco el camino. Ese es el objetivo de ser arrastrado dentro del laberinto. Christopher se arrastró hacia adelante hasta llegar a una parte del túnel con menos baba. Finalmente, se puso de pie usando su lanza como muleta. ¿Tienes alguna manera de iluminar el camino?, preguntó Jules. Mi canica luminosa debería apagarse muy pronto. Christopher miró la pequeña canica esférica en la mano de Jules, la luz verde que emitía se hacía más tenue a cada minuto. La luz inquietante de la canica se reflejó en el pulgar de Jules. Parecía mutilado y lleno de cicatrices, como si lo hubieran cortado decenas de veces. Incluso tenía un corte reciente, con algo de sangre seca en los bordes. Consideró ofrecerse a curar la herida, pero finalmente decidió no hacerlo. Tenía que conservar su energía. No lo creo, respondió Christopher mientras hurgaba dentro de su mochila. Sorprendentemente, encontró una cuerda, fósforos y 3 cristales amarillos semitransparentes mezclados entre sus provisiones de comida y agua. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Christopher, entregándole uno de los cristales a Jules. Exactamente lo que necesitamos, Jules sonrió y, sin previo aviso, usó ambas manos para romper el cristal por la mitad. Christopher esperaba que el cristal se rompiera, pero en lugar de eso, innumerables grietas se extendieron por su superficie y una luz tenue y anaranjada escapó de ellas. Es un cristal de luz, explicó Jules. Es bastante fácil encontrarlos a partir del 3er piso, pero solo pueden atravesar la oscuridad hasta el 10º piso. Empecemos ahora. Christopher pensó en pedir un par de minutos, las veces justas para repasar sus runas, pero, al notar la prisa de Jules, decidió no hacerlo. Podría hacerlo después de llegar a un lugar seguro. Espera. Casi lo olvido, interrumpió Jules. Christopher lo observó mientras corría hacia uno de los cuerpos caídos y lo destripaba con su espada. Jules excavó entre sus entrañas con una sonrisa repugnante, solo para regresar con las manos vacías. ¿Qué estás haciendo? Buscando un botín, respondió Jules como si fuera lo más natural del mundo. Uno de estos tipos podría tener tesoros preciosos en su interior. Cristales, páginas o incluso algún ingrediente raro. Vamos, ayúdame, instó, pero no esperes mucho, las probabilidades de conseguirlos en los primeros pisos son terribles. Al final, se quedaron con las manos vacías y cubiertas de suciedad. Qué lástima, dijo Jules. Esperemos tener más suerte la próxima vez. Ahora, salgamos corriendo de aquí. El túnel se fue estrechando a medida que avanzaban y pronto ya no pudieron permanecer hombro con hombro. Jules iba al frente, blandiendo su poderosa espada, y Christopher lo seguía por detrás, llevando el cristal de luz en una mano y su lanza en la otra. Según Jules, no debería haber muchos necrófagos por ahí. El laberinto del 2º piso era uno de los más cortos y tenía mucho tráfico,
ya que los autores se movían constantemente de un lado a otro entre el primer y el tercer piso. Encontrarse con 5 necrófagos inmediatamente después de entrar fue simplemente un golpe de mala suerte. Desafortunadamente, la mala suerte fue el tema del día. Christopher fue el primero en oírlos. Sus agudos oídos captaron fácilmente el alboroto que se oía al fondo del túnel, un aullido estridente seguido del rítmico y espeluznante sonido metálico de un hueso al chocar contra una piedra. Menos de un minuto después, un necrófago furioso emergió de las sombras y corrió hacia ellos con furia salvaje. Jules levantó su espada, preparándose para el impacto, pero el enfurecido necrófago saltó sobre él y atacó a Christopher. Tomado por sorpresa, Christopher apenas tuvo tiempo de esquivar el hueso dentado de la muñeca del monstruo que pasó peligrosamente cerca de su garganta. El monstruo no tuvo tiempo de atacar de nuevo. Con la espalda expuesta a Jules, solo le tomó un momento acabar con él. Plantando sus pies firmemente en el suelo, Jules asestó un poderoso golpe vertical, casi cortando a la criatura por la mitad. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Jules. Christopher negó con la cabeza, tan confundido como su compañero de equipo. Tal vez esas supersticiones no estaban tan descabelladas después de todo, se burló Jules con una sonrisa. Qué suerte tuve de que me emparejaran con un Lázaro. Revisaron al necrófago en busca de botín y, al no encontrar nada digno de mención, reanudaron la marcha. No pasó mucho tiempo hasta que se vieron obligados a detenerse una vez más. Esta vez, una cacofonía de gritos y aullidos surgió de la oscuridad, seguida de una tormenta de huesos que chocaron contra el suelo de piedra. Al menos una docena de necrófagos enfurecidos surgieron de las sombras, arañándose unos a otros en una carrera frenética para alcanzarlos. Jules se preparó rápidamente para el combate, pero el espacio angosto dejaba poco espacio para algo más que puñaladas rápidas y cortes verticales. Detrás de él, Christopher vaciló, sin saber qué hacer. No era lo suficientemente hábil con la lanza para atacar a los monstruos mientras evitaba a Jules, pero se sintió impotente al quedarse atrás mientras el chico luchaba por sus vidas. El primer ghoul alcanzó a Jules. El chico esquivó con destreza las espuelas óseas de la criatura antes de bajar su espada en un preciso corte vertical, cortando al necrófago por la mitad. Giró su cuerpo y levantó su arma en un movimiento fluido, preparándose para atacar a un segundo necrófago. Cuando su espada se acercó al cuello del monstruo, este tropezó con su camarada caído, lo que hizo que Jules no alcanzara el punto vital. La criatura cayó al suelo, aullando de dolor, pero aún con vida. Jules intentó rápidamente enmendar su error, pero antes de que pudiera asestar el golpe mortal, un tercer ghoul, más grande, con piel gruesa y gris, una herida abierta en el pecho y manos pálidas y mortales que arañaban ciegamente desde adentro, pasó por encima de los otros y se cerró sobre él. Esa criatura estaba claramente un nivel por encima de los demás, desviando fácilmente la espada de Jules con sus espolones de hueso e incluso logrando arañarle el hombro. Sin embargo, todavía no podía anticipar sus movimientos. A mitad de ataque, Jules cambió de una puñalada hacia abajo a un corte hacia arriba, desgarrando el pecho del necrófago. La criatura dejó escapar un gemido de dolor cuando varias manos grotescas fueron arrancadas de su pecho. Al caer al suelo, las manos desmembradas se arrastraron sigilosamente por el suelo antes de agarrarse a las espinillas de Jules. Sus uñas afiladas atravesaron fácilmente sus pantalones de cuero, clavándose y arañando su carne con saña. Jules gritó de dolor y casi perdió el equilibrio. Apareció una abertura en sus defensas y el ghoul se abalanzó para aprovecharla, pero no fue Jules quien se convirtió en su objetivo. Para su sorpresa, lo ignoró por completo y se concentró en Christopher, que estaba detrás de él. Christopher apenas levantó su lanza a tiempo para bloquear el ataque del necrófago. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, lo que le hizo perder el control de la lanza y del cristal de luz, que rodó por el suelo. El ghoul se abalanzó sobre él sin darle tiempo a Christopher de recuperarse y cayó violentamente sobre el cristal de luz. Sus espolones óseos lo golpearon, golpe tras golpe, pero no lograron romper el cristal. En cambio, aparecieron más grietas en su superficie, lo que provocó que liberara aún más luz. Mientras la luz amarilla iluminaba el túnel, las manos grotescas que estaban sobre el pecho del necrófago se congelaron. Parecieron dudar un momento antes de volverse hacia adentro, sus dedos hundiéndose frenéticamente en la carne como si intentaran huir de la luz. El ghoul lanzó un grito doloroso y ensordecedor y retrocedió en pánico. Los ojos de Christopher iban del cristal brillante a Jules. El chico estaba conteniendo al resto de los demonios mientras intentaba desesperadamente deshacerse de las manos espeluznantes que le clavaban las espinillas.
Arrojando la precaución al viento, Christopher saltó sobre el cristal de luz y, sin dudarlo, utilizó toda su fuerza para arrojarlo de regreso al final del túnel, en la misma dirección de donde habían venido los necrófagos. ¿Qué carajo estás haciendo?, preguntó Jules con furia mientras la luz desaparecía. Antes de que pudiera quejarse de nuevo, los enfurecidos necrófagos se detuvieron y se volvieron hacia el cristal que desaparecía. Sin previo aviso, abandonaron su asalto y se apresuraron a través del túnel en un frenesí caótico, persiguiendo la luz que se desvanecía. «Vamos», insistió Christopher, tirando de Jules. El chico aplastó la última mano espeluznante con su bota antes de acercarse lentamente, cojeando pesadamente y dejando un rastro de sangre detrás. «No veo una mierda», se quejó Jules. Ahora que el cristal había desaparecido, habían vuelto a la oscuridad total. «Lo sé, solo agarra mi camisa e intenta seguir el ritmo». Christopher palpó el suelo hasta que encontró su lanza antes de comenzar a caminar de regreso por el túnel. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.